¿Qué tal, chicos? Buenos días David, buenos días María, ¿cómo están? Logran ver la pantalla con normalidad, ¿verdad? ¿Todo bien? Perfecto, Hanna, muy bien, Carla. Perfecto, entonces vamos a iniciar, jóvenes, nuestra semana número 6. Para esta semana 6 tenemos en realidad 3 temas. Uno de ellos es el tema de semántica, relaciones semánticas, sentido, contexto, que es un tema que está en el prospecto de San Marcos. Incluso ya han pasado 2 años que San Marcos no preguntaba por este tema, pero se ha visto que en este último prospecto lo han incluido, ¿no? Por eso que vamos a resolverlo también el día de hoy, hacer una pequeña síntesis teórica, ver algunos casos particulares, resolver los problemas que están en la práctica. Yo por ahí he colocado también algunas preguntas de examen de admisión sobre este tema, para ver más o menos cómo San Marcos está preguntando. Y ese es el tema más práctico que tenemos. Pero también tenemos que ver 2 temas más adicionales, que son el tema de realidad lingüística del Perú, que lo hemos visto así de manera muy genérica en la primera semana de clase. Algo mencioné sobre eso, pero vamos a ver algunos datos más. Y también un poco sobre origen y evolución del castellano. Ahora, estos 2 últimos temas de realidad lingüística y origen y evolución del castellano son más que todo temas bastante teóricos, recordar datos puntuales. Entonces, para eso también he colocado en la PPT datos que debes tomar en cuenta. Ahora, jóvenes, tenemos solo 2 horas de clase, y para resolver 3 temas, 2 de ellos teóricos, en realidad es poquito tiempo, ¿no? Yo soy de las personas que cree que el lenguaje debe ser 3 horas, ¿no? Manejar por lo menos, si van a haber 3 temas, media hora al menos por tema, y media hora para sus consultas y la práctica, ¿no? Sí, sería bueno que salga un seminario, ¿no, jóvenes? Sería bueno. Entonces, pero como no es el caso, solo tenemos 2 horitas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la PPT les he colocado teoría adicional, de tal manera que al terminar la clase, ¿no? Si hubieran algunas dudas, ¿no? Que hayan quedado por ahí sueltas, en la PPT aparece teoría adicional, ya que en sus tiempos libres, de repente un sábado, un domingo, usted puede darle lectura, y si no entendiera aún así algo sobre ello, se lo puede hacer saber a la Miss mediante el chat que tienen ustedes en el grupo, que yo no estoy, por cierto, pero se lo puede hacer saber a la Miss, y ella con un mensaje personal también me puede hacer alcanzar sus consultas que tenga, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a empezar primero con este primer tema que nos pide el prospecto, y estos son los subtemas que está pidiendo San Marcos, ¿no? Que es la lexicología, algo de ello hablamos la semana anterior, que es el signo lingüístico. Te están pidiendo la definición de él, su estructura, sus características y sus clases, sobre todo clasificación es lo que está pidiendo San Marcos. Te piden significado, que sepas la definición y clases, que sepas diferenciar contexto y situación. Ya han venido preguntas de estas en San Marcos, y todas las relaciones semánticas habidas y por haber, ¿no? Entonces, al terminar este primer apartado, ustedes deben conocer todos estos subtemas para poder afrontar el examen de admisión de manera adecuada, exitosa, al menos en este tema. Por ejemplo, este recuadro ya se los había presentado a la clase anterior cuando revisamos el tema de sílaba y morfología, ¿lo recuerdan? Les había colocado la lista de disciplinas y al costado el objeto de estudio. Y algo así también discutimos sobre qué estudiaba la lexicología, qué estudiaba la lexicografía, como disciplinas teóricas y prácticas, ¿no? Yo voy a tomar solo una de ellas, una de estas disciplinas, que tiene que ser el caso de la semántica, que es el tema que nos compete el día de hoy, entendiendo que la palabra semántica viene del término sema, y el sema es la unidad mínima de estudio de la semántica. Profe, ¿qué es un sema? ¿No? Si bien cierto la semántica estudia semas, pero ¿qué es un sema? Bueno, un sema no es otra cosa que rasgos. Los semas son rasgos, son características, y la suma de semas dará como resultado el significado de una palabra, porque la semántica se dice que estudia significados de las palabras, ¿no? Pero el significado es un conjunto de semas, es decir, es un conjunto de características, de rasgos. Por ejemplo, si yo tuviera la palabra hombre-mujer, yo sé que el término hombre y mujer son palabras antónimas, pero también guardan ciertos parecidos. Por ejemplo, entre el hombre y la mujer, ambos son seres humanos, ambos tienen aparato respiratorio, digestivo, ¿no? Ambos, por ejemplo, tienen extremidades, ¿no? Ambos tienen vida, ¿no? Pero siempre va a haber un sema. Todo lo que acabo de mencionar son semas comunes.
pero siempre existirá un sema, un rasgo diferenciador, que me va a permitir a diferenciar una palabra de otra. Por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer, uno de los rasgos diferenciadores podría ser el sexo, ¿no? Uno tiene aparato reproductor masculino y otro aparato reproductor femenino. Basta que usted encuentre al menos un rasgo diferenciador para que eso me permita a mí diferenciar los significados de las palabras. Y eso es lo que estudia la semántica, ¿no? Porque una palabra, recuerda que está formada por semas, pero por semas comunes y semas diferenciadores. ¿Y qué es lo que le importa a la semántica? El rasgo, el sema diferenciador, porque eso le va a permitir, pues, estudiar los significados de las palabras. Ahora, una palabra no es otra cosa que un signo lingüístico. Cuando te digan, ¿qué es un signo lingüístico? Un signo lingüístico es una palabra, es una asociación, ¿no? Es una unión indisoluble, como decía Saussure, de una idea y una forma concreta. Por ejemplo, si yo tuviera el término, por ejemplo, árbol, y yo menciono el término árbol, automáticamente usted, al escuchar el término árbol, lo primero que hace es seleccionar una imagen, formarse una idea, un concepto, una imagen mental. Esa imagen mental, esa idea, ese concepto que usted se forma, se viene a llamar significado. Pero no hay forma de que yo te pueda expresar mi significado si no lo concretizo, porque el significado está en el plano mental. Yo puedo estar pensando, no sé, en un pan con chicharrón, pero no hay forma de que tú sepas lo que yo estoy pensando si no lo materializo. Entonces, el ser humano tiene dos opciones para materializar: a través de la cadena sonora, es decir, del habla, ¿no?, con fonos, o también puedo materializar de manera escrita, es decir, con grafemas, con letras, ¿no? Pero tengo que materializar, si no, mi semejante, mi receptor, no puede saber lo que yo estoy pensando, no puede saber el contenido de mi significado. Entonces tengo que concretizar a través de la cadena hablada o a través de la forma escrita. Pero cualquiera de estas sea su concretización, esta forma concreta, ¿no?, de materializar, de hacer físico el significado, se conoce con el nombre de significante, ¿no? Es por eso que lo vinculan también significado con significante con el plano de la lengua y el habla, y sí, están muy relacionados. Ahora, Saussure decía que una palabra, es decir, un signo lingüístico, es la unión de significado más significante, y estos dos elementos del signo son indisolubles, son planos recíprocos e interdependientes. Uno no puede existir sin la presencia del otro. Necesita el significado del significante para poderse materializar. Incluso Saussure tomó el ejemplo de una moneda y dijo, el significado sería la cara, ¿no?, el contenido, y el significante sería la expresión o la forma concreta. ¿Qué pasaría si yo le quito de repente el sello a la moneda? ¿Esta moneda tendría valor? ¿No? ¿Se podrían comprar cosas con monedas sin sello? Y pues la respuesta sería no, ¿no? Sería una moneda sin valor. Entonces, al igual que la moneda, decía Saussure, también lo es el signo lingüístico, ¿no? Significado y significante son dos planos, dos elementos del signo indisolubles. Uno necesita del otro para poder existir, para poderse materializar. A ver, Sandra, significante es cuando yo lo expreso con palabras. Así es, cuando lo expresas, ya sea de manera escrita, por ejemplo, puedo escribir la palabra moneda, si lo escribo en el chat, ya es significante. O también lo puedes concretizar a nivel del habla. Si yo pronuncio la palabra, por ejemplo, moneda, si lo pronuncio en el habla, también pues el sonido de la palabra sería también un significante. Es decir, que el significante es la forma concreta, ya sea hablada o escrita. Pero el significado no se puede percibir porque el significado está en el plano mental, ¿no? Pero ambos son planos pues recíprocos e interdependientes. Ahora, ¿qué más te están pidiendo? Signo lingüístico y sus características. ¿Qué características presenta un signo lingüístico? Por ejemplo, se dice que el signo lingüístico es lineal. ¿Por qué lineal? Porque los signos, ¿no?, van uno tras otro en una cadena, en una secuencia de habla. Por ejemplo, si yo te digo la palabra cachimbos, voy a, en este caso, pronunciar letra tras letra, una detrás de otra, ¿no? C, A, C, H, I, M, B, O, S. Un sonido después del otro, ¿no? En la cadena hablada a manera de secuencia. Por eso dicen que todo signo es lineal. Además, es arbitrario. Cuando dicen arbitrario, quiere decir que su relación es injustificada. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo,
Cuando se van creando las cosas del mundo, a cada cosa del mundo le van dando un nombre, ¿no? Por ejemplo, de repente crearon esto de aquí y le pusieron por nombre mascarilla, ¿no? Entonces, el nombre que han elegido para este objeto de la realidad no es justificado, no es que el nombre que le hayan colocado se parece mucho a su forma, no, sino que el nombre que le han colocado a este objeto de la realidad ha sido producto de una convención entre sus hablantes, ha sido producto de un acuerdo entre sus hablantes, ¿no? Y aquí le llamaremos de repente mascarilla, pero de repente en otro país le darán otro nombre, ¿no? Y eso va a depender del acuerdo de cada lengua, de cada nación. De repente aquí vemos a una persona pequeña y usted le da el nombre de niño, pero si vamos de repente a la sierra, ellos ven un niño pequeño, una persona pequeña, y no le van a llamar niño, ¿cómo le van a llamar? Guagua, ¿no? ¿Y por qué guagua, profe? Porque es un acuerdo de los hablantes quechuas, ¿no? Pero si vamos de repente a Estados Unidos y ven a una persona de tamaño pequeño, ¿cómo le van a decir? Voy de repente. ¿Y por qué voy? ¿No? ¿Por qué no lo llamaron, no sé, Table, Apple? ¿Por qué lo tuvieron que llamar voy? ¿No? En Venezuela dice que le llaman carajito, dice Kevin, ¿no? No, pero ¿por qué carajito? ¿Por qué no pudo ser otro término, no? ¿Por qué carajito? ¿No? ¿Por qué voy? ¿No? ¿Por qué, no sé, en este caso niño? ¿Por qué guagua? ¿A qué se debe que hayan elegido estos términos, ¿no? En Chile es cabrito, dicen, ¿no? ¿A qué se debe, ¿no? ¿Por qué eligieron ese término? ¿Hay una relación justificada? No, simplemente eligieron un nombre y ese nombre se lo pusieron al objeto de la realidad y ese nombre tiene que ser respetado por toda la comunidad y se va heredando de generación en generación, ¿no? Pero por la razón por la cual la eligieron es una relación injustificada, ¿no? Parte de una convención entre los hablantes. Por eso dicen los signos lingüísticos, es decir, las palabras son arbitrarias, porque sus nombres han sido elegidos, pero por una convención, por un acuerdo. No hay una razón o una lógica, ¿no? Simplemente es parte de un acuerdo y nada más. Y cada lengua tendrá pues sus propios acuerdos, ¿no? Ahora, dicen que el signo es mutable e inmutable a la misma vez. Y para esto hay que, así es, ¿no? Por ejemplo, Hanna nos dice, aquí le decimos palta, pero de repente vamos a México y le dicen aguacate. Claro, en ese caso, por ejemplo, el aguacate, la palabra aguacate se llama así en México porque es parte del acuerdo entre los hablantes, ¿no? Eso demuestra que el signo es arbitrario. Ahora, también nos dicen que el signo es mutable e inmutable. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, vamos a recordar el tema de la semana número 1, cuando vimos el tema de comunicación y lenguaje, y habíamos determinado que la lengua no cambia en el presente, pero podría cambiar a través del tiempo, ¿no? A eso se le da un nombre, decían que la lengua sincrónicamente no presenta cambios, ¿no? Se mantiene fija, pero a través del tiempo la lengua podría variar, pero para eso tendrían que pasar siglos, ¿no? Eso se llamaba el cambio diacrónico. Muy bien, María. Diacrónico sincrónico. No sabes cómo te quiero, María. Se nota que estás estudiando, estás atenta. Mira que recuerdas cosas de la semana número 1. Eso quiere decir que estás practicando a diario, ¿no? Sí, variaba. A través del tiempo se le daba el nombre de mutable, ¿no? Pero si no varía, es inmutable. Te doy un ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la palabra villano, ¿no? El término villano. En la Edad Media, se usaba el término villano para hacer referencia a la persona que vivía en la villa, ¿no? Significaba persona que vive en la villa. Es como decirle campesino, ¿no? Villano era como sinónimo de campesino. Pero hoy cuando te dicen ahora, eres un villano, ¿se entiende como eres una persona que vive en la villa? Cuando alguien te dice eres un villano, te dice vives en la villa, no. ¿A qué se refiere cuando te dicen eres un villano? Profe, que eres malo, eres mala persona, ¿no? Eres malvado. Entonces, mira cómo el término villano ha cambiado de significado, ¿no? Ha cambiado de significado, de persona que vive en la villa, campesino, a malvado, ¿no? Pero ¿cree usted que ese cambio se dio de un día para otro? No. Estamos hablando de un término que se usaba en la Edad Media, imagínate. Estamos en etapa contemporánea. Y según tus conocimientos de historia del Perú, mira cuántos años han pasado de la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, para que recién el término villano pueda haber cambiado de significado, ¿no? Entonces, ahí se está demostrando que el signo lingüístico es mutable, ¿no? Pero mutable a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo, o sea, mutable a nivel diacrónico.
Pero ahora, en el presente, el signo lingüístico es inmutable. Por ejemplo, yo tengo el término mascarilla, hoy le llamo mascarilla, ¿no? En un presente de repente un poco más lejano como mañana, una semana después, tal vez un año después, le voy a seguir llamando mascarilla porque en el presente inmediato esta palabra no va a cambiar, ¿no? Sincrónicamente no va a cambiar, pero tal vez sí diacrónicamente, como fue el caso de la palabra, por ejemplo, villano, vándalo, como dice Jerry, así es. Ashley también plantea un ejemplo, por ejemplo, la palabra mañoso, ¿no? Ahora se entiende de una manera, por ejemplo, un poco más sexualizada, ¿no? Antes cuando se decía, eres un mañoso, era porque te quejas de todo, ¿no? ¿No? Te quejas de todo, ¿no? No quiero hacer esto, no quiero hacerlo, eres un mañoso, ¿no? Quejumbroso. Pero cuando dice, oye, mañoso, ¿no? Le dan una connotación más sexual, ¿no? Y así las palabras pues van cambiando poco a poco, ¿no? Pero ese cambio no es en el ahora, pues, ¿no? Ese cambio se da a través del tiempo, ¿no? Ha tenido que pasar mucho tiempo para que se pueda dar ese cambio. Entonces, es cierto que el signo lingüístico es mutable e inmutable a la misma vez, pero eso va a depender de qué tiempo estés marcando, si un presente inmediato o un cambio diacrónico, ¿no? Además, el signo lingüístico se dice que es articulado, y esto usted lo recuerda por su tema de fonología y fonética. ¿Qué significaba para ti articular? Decían que la palabra, por ejemplo, tenía dos articulaciones, primera articulación, segunda articulación, y eso te permitía dividir en morfemas y en fonemas, así es María, que tienen en este caso unidades más pequeñas, ¿no? En el caso de los morfemas con significado, y los fonemas unidades aún más pequeñas que morfemas, pero carentes de significado. Una palabra no se puede dividir más allá de un fonema. Un fonema es lo más pequeño que tenemos en la lengua, ¿no? A eso se le daba un nombre, era una característica del lenguaje. Se conocía como la característica de la biarticulación. Así es, muy bien, Jonathan, Valeria, la biarticulación, ¿no? El lenguaje es biarticulado porque se puede descomponer en unidades más pequeñas como los morfemas y los fonemas, ¿no? Y como la lengua está formada de palabras y la palabra es signo lingüístico, entonces el signo también es articulado porque se puede descomponer en unidades más pequeñas. Entonces, en resumen, el signo es lineal porque la palabra es un conjunto de signos que van en secuencia en la cadena hablada. Es arbitrario porque el nombre que se le da a las cosas, a los objetos de la realidad, es parte de una convención, más no hay una relación justificada. Es mutable e inmutable, sincrónica y diacrónicamente, y es articulado porque se puede descomponer en unidades más pequeñas. ¿Qué más nos está pidiendo San Marcos? Nos está pidiendo también las clases de signo lingüístico. En realidad aparecen más de 6 clases, ¿no? Pero muchas de ellas están dentro de estos grandes grupos que voy a explicar el día de hoy. San Marcos no hace esa distinción. San Marcos simplemente separa en 3 signos lingüísticos, que son los íconos, los símbolos y los índices. ¿Ya San Marcos ha preguntado por esto? A mí sí, lo ha preguntado más de una vez. Por ejemplo, comencemos con la primera clase de signo, que es el ícono. Cuando te pidan un ícono no es otra cosa que un signo que guarda parecido, que guarda semejanza con el objeto de la realidad. Y esa semejanza puede ser física, como también puede ser una semejanza sonora. Por ejemplo, si yo veo el icono de una computadora como el que estoy presentando en la diapositiva, veo este signo lingüístico, y yo veo que este signo lingüístico que significa para ti imprimir es tal cual como el objeto de la realidad. Tiene parecido físico. Una fotografía tuya, por ejemplo, tiene parecido físico con la realidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de un paisaje, ¿no? Un paisaje también tiene parecido con la realidad, tiene que haber un parecido físico, o también dice Saussure, un parecido formal. En este caso también puede ser formal físico o también sonoro. Por ejemplo, voy a colocar esto de aquí. Miren en el chat, por favor. El caso, por ejemplo, del término boom. Ese boom es un signo lingüístico, ¿no? Ese boom es un ícono, porque este boom lo han visto mucho en las historietas, ¿no? Y ese boom aparece dentro de una estrellita, ¿no? Boom, aparece en las historietas, pero ese boom que aparece aquí es una onomatopeya, así es, Valeria. ¿Sí o no que ese boom suena muy parecido a una explosión, ¿no? Cuando hay una explosión,
Tal vez no diga boom en el cielo, ¿no? Escrito. Pero la pregunta es, ¿suena o no suena más o menos igual el boom con la explosión? ¿No? Su sonido es parecido. Entonces, ahí entre la palabra boom y la explosión, entre la palabra boom y su explosión, tal vez no hay un parecido físico, pero sí hay un parecido sonoro. Entonces, basta que encuentres un parecido para que usted ya diga que eso es un icono. El plop también representa, claro, una caída. Más o menos así suena cuando te caes, ¿no? O las onomatopeyas, por ejemplo, de los animales, ¿no? Y el parecido formal, pues, es el parecido físico, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, el icono, ¿no? Ustedes hacen, por ejemplo, un icono cada vez que resuelven, por ejemplo, un quiz, hizo una pregunta que no les salió, y la Miss le dice, no, chicos, fallaron. Y veo que acá escriben en el chat, pi, 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 ¿no? Para hacer referencia al llanto del Chavo del Ocho, ¿no? Vio su pi, 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 ¿no? Ya, ese bip también sería un icono, profe, claro, es un icono, porque está imitando, ¿no? Imitando el sonido del lloriqueo, ¿no? Del llanto. Entonces, en este caso vamos a ver que también podría ser un icono, ¿no? Porque el parecido no solamente es formal, físico, sino también es un parecido sonoro, ¿ya? No olvides eso, pero tiene que haber parecido sí o sí para que sea ícono. Profe, y en el caso que sea un símbolo, en el caso que sea un símbolo, no hay parecido con el objeto de la realidad, no hay ningún parecido. La relación entre el símbolo, ¿no? y el objeto de la realidad es una relación injustificada. Es decir, que el símbolo que se usa simplemente parte de un acuerdo entre los hablantes, es convencional. Por ejemplo, yo puedo tener una unidad, por ejemplo, estos lentes que están aquí, y la pregunta es, ¿esto es una unidad? Pero si yo escribo en el chat, por ejemplo, vamos a escribirlo para todos, escribo el número 1, demora un poquito el chat, a ver, ahora sí. Por ejemplo, si yo escribo el número 1, lo escribí para Hanna, con razón solo ve Hanna nada más. Listo, ahora sí. Si escribo, por ejemplo, el número 1, ¿ya? La pregunta es, esta forma que tiene el número 1, la forma del numeral, ¿en qué se parece a esta unidad? Porque esto es una unidad también. Pero la pregunta es, ¿tiene parecido formal esto con el número 1 que acabo de graficar? ¿Tiene parecido en la forma? Manan, como dice su compañero, ¿no? No tiene parecido físico. Profe, entonces, si no se parecen físicamente, ¿para qué escogieron el 1 con esa forma? Porque ha sido una convención. Todos los números naturales parten de una convención, un acuerdo entre los hablantes. ¿Por qué cuando ponen una cruz, usted automáticamente lo relaciona y dice iglesia, concepto religioso? ¿Por qué la cruz tiene que significar concepto religioso? ¿Por qué no pudo significar otra cosa? ¿No? Porque esta fue una convención entre sus hablantes. La muerte, así es. Los colores también son, en este caso, los colores símbolos, ¿no? Cuando vamos a un velorio, te vistes de negro, ¿no? ¿Por qué negro? ¿Por qué no puedo ir de morado? ¿No? Ahora que se acerca el 14 de febrero, por ejemplo, todo Lima se va a pintar de rojo, ¿no? Todo de rojo, ¿no? Globos rojos, rosas rojas, todo rojo, ¿no? ¿Y por qué rojo? Profe, porque el de rojo es el amor, profe, el rojo es la pasión. Pero ¿quién te ha dicho a ti que el rojo es pasión? ¿Por qué no puede ser el negro? ¿Por qué no puede ser el blanco? ¿Por qué rojo, no? ¿Por qué no rosado? No vienen las preguntas. ¿Por qué no verde, no? ¿Por qué tiene que ser necesariamente rojo? Ah, porque esto fue un acuerdo entre los hablantes, ¿no? No es una relación justificada, no hay una lógica para haber escogido ese término, solo es una relación injustificada, es algo convencional. Una bandera, por ejemplo, también es un símbolo, representa una nación, ¿no? Una paloma, como decía la compañera, profe, la paloma representa la paz, la paloma blanca representa la paz, ¿no? Pero ¿acaso la paz es de color blanca? ¿Cómo sabe usted que la paz es blanca? No, profe, porque ese valor le hemos dado, claro, porque representa para nosotros, ya le hemos dado ese valor por un acuerdo, ¿no? Por un acuerdo. Entonces, cuando veas, por ejemplo, símbolos religiosos, números, banderas, paloma blanca, colores, todo ello es símbolo, porque representa algo, pero no tiene ningún parecido, no tiene ningún parecido con el objeto de la realidad. Solo partió de un acuerdo entre los hablantes, pero si fuera ícono, sí encontramos un parecido con el objeto de la realidad. Profe, y si fuera índice, si fuera índice,
va a guardar una relación de causa-efecto. Hay relación de causa-efecto. Por ejemplo, tengo fiebre, entonces, consecuencia, tengo una infección. Hay una relación de causa-efecto, ¿no? Olor a quemado, ¿no? Algo se incendió de repente, ¿no? El humo sería para ti sinónimo de repente de incendio. Las lágrimas, ¿no? Sinónimo de tristeza, ¿no? Lápiz labial en la camisa de tu novio, ¿no? Usted ve el lápiz labial en la camisa de su novio, automáticamente dice, profe, eso es índice de engaño, profe, infidelidad, indicio, ¿no? No puede decir, profe, eso es símbolo, no. Eso es índice, ¿no? De infidelidad. Porque en el índice hay relación de causa-efecto. Entonces, lápiz labial, consecuencia, me engañó, ¿no? El sudor también, ¿no? Es sinónimo de que una persona estuvo haciendo ejercicio, ¿no? Estudiar, ingresar, claro, una relación de causa-efecto, ¿no? Una relación de causa-efecto. Por ejemplo, la compañera dice, el icono, ¿qué cosa era el icono? El icono recuerda que es que encuentras un parecido físico con el objeto de la realidad. Por eso coloqué, mira, la imagen de la impresora. También podemos colocar la imagen de un disquete, por ejemplo, o hacemos, en este caso, relación algo más cercano a ustedes. Por ejemplo, ¿no? Cuando digo una llamada de WhatsApp, vamos a hacer una llamada de WhatsApp y automáticamente sale el símbolo del telefonito, ¿no? Pero ese telefonito, ese icono, ese emoticón, ¿no? Del telefonito para hacer una llamada, se parece mucho al fono de la realidad. Cuando hacemos una videollamada también por WhatsApp, sale la imagen de la camarita, ¿no? De la videocámara, ¿no? Entonces, pero esa videocámara se parece mucho también a la cámara de la realidad. Entonces, cuando te pidan un icono, hija, tienes que buscar ese parecido físico, que se parezca mucho al objeto de la realidad. Pero si yo te pregunto, ¿en qué se parece el color rojo al amor? ¿El amor tiene forma? ¿El amor tiene color? No, ¿no? Decimos que el amor es rojo porque eso partió de un acuerdo entre los hablantes. Así es, eso sería un símbolo, porque es parte de un acuerdo, pero no es en este caso una relación justificada. Entonces los emoticones serían iconos, dice Valeria. Así es, todos los emoticones de WhatsApp son iconos, porque se parecen mucho a los objetos de la realidad, ¿no? O lo que menciona en la realidad, ¿no? Cada cosa que ponen, por ejemplo, el guiño, se parece mucho a lo que usted hace en la realidad, ¿no? El besito, por ejemplo, también, ¿no? Se parece mucho a la realidad, etc. Ahora, dos cosas antes de pasar la diapositiva. Aquí coloqué el término impresora, y lo menciono porque San Marcos ha hecho pregunta por esto. Te dicen, el escribir la palabra impresora, o sea, la palabra escrita impresora, a su misma vez también sería símbolo, porque las palabras también son símbolos. Por ejemplo, yo coloco el término impresora, escribo impresora, pero la pregunta es, entre el objeto de la realidad y la palabra escrita impresora, ¿encontramos algún parecido entre la palabra escrita y su objeto? No hay parecido físico. Entonces, las palabras en sí mismas también se cuentan como símbolos. O sea que todas las palabras escritas que usamos también en sí mismas serían símbolos, ¿no? A su misma vez. Otra cosa, así es algo arbitrario, como dice María, ¿no? Es algo convencional. Otra cosa que voy a mencionar ya para cambiar de diapo y quedar con esto de las clases de signo. Se dicen que los signos lingüísticos son naturales y también artificiales. ¿A quién se le denominan signos naturales? Aquellos que ya existían y que no han sido creados por el hombre. Por eso el nombre de naturales. Y los signos artificiales son los que han sido creados por el hombre. Por ejemplo, una fotografía, el icono de una computadora, un paisaje, un número, una palabra, una bandera, un color, todo eso ha sido creado por el hombre. Entonces todos ellos serían ejemplos de signos, en este caso artificiales, porque son creados por el hombre, ¿no? Para representar algo de la realidad. Pero ¿quiénes son los signos naturales? Aquellos que no fueron creados por el hombre. Por ejemplo, usted ve nubes negras y automáticamente dice, profe, mejor me meto a mi casa, va a llover. La pregunta de esto es, nube negra, va a llover. Hay una relación de causa-efecto, ¿no? Y si hay una relación de causa-efecto, ¿qué sería para ti? ¿Icono, símbolo o índice? Índice, ¿no? Pero mira que este índice, este ejemplo que acabo de dar de nube negra, va a llover, es un signo, sí.
pero es un signo natural, porque las nubes negras no han sido creadas por el hombre, son fenómenos naturales. Al igual también, por ejemplo, que el arco iris, ¿no? El arco iris también sería un signo natural, o sea, del icono, el símbolo y el índice, el único que puede ser natural o artificial podría ser el caso del índice. Es más, se dice que el índice, por lo general, suelen ser signos de tipo naturales, ¿no? De relación de causa-efecto, la mayoría, ¿no? La mayoría, aunque también hay signos de tipo artificiales. Ahora, para poder cerrar esta parte, te he colocado 3 ejemplos más y usted me indica qué tipo de signos lingüísticos son. Por ejemplo, el lazo negro que nos ponemos en la camisa, en la blusa, que simboliza el luto. ¿Qué sería para ti esto? Un símbolo, ¿no? Porque eso lo ha creado el ser humano para representar al luto, pero no se parece en nada a la muerte. Esta imagen que usted ve, por ejemplo, en un taxi, ¿no? En una combi, en un bus sobre todo, ¿no? En un bus, para dar asientos reservados, ¿no? Esta imagen, ¿qué sería para ti ese signo? Es un icono, ¿no? Porque la imagen de esa embarazada es tal cual como la imagen de la realidad. Hay un parecido, hay una semejanza formal. Y esto de aquí que ve, que fumase un cigarrillo, pero ve esto, mira, mira las encías, ¿sí? Cáncer a la boca, ¿no? Eso sería un índice, ¿no? Es como, ese dibujo es como decir, fuma si quieres, ¿no? Pero allá tú, ¿no? Te puede dar un cáncer a la boca, ¿no? Entonces, causa-efecto, si es Gabriela, sería un índice. ¿Listo? Vamos a pasar a la pregunta de examen de admisión. A ver, María, el que sea signo lingüístico no quita el hecho de que son arbitrarios, ¿verdad? Así es, los signos lingüísticos todos son arbitrarios. Ahora pasamos a la pregunta de examen de admisión. Mira lo que preguntó San Marcos aquel año. Decía, respecto de un zorrino del mundo real, elija la alternativa que relaciona cada signo con su clase respectiva. ¿Qué cosa sería para ti la fotografía del zorrino? El olor del zorrino y la palabra escrito zorrino. A ver, coloca por favor en el chat tu orden, ¿cómo iría? A ver, 1B, 2C, 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A. Ahí vamos a ver. Así es, jóvenes. 1B, 2C, 3A. Mira, ese año ya hubieras ingresado, hijo. Ya hubieras tenido 20 puntos a tu favor, imagínate. Y es una pregunta de examen de admisión. Entonces la puedes afrontar. Vamos, podemos, con moral. Sí vas a poder. Una más. Esta, por ejemplo, fue la pregunta de examen de admisión que yo te había comentado sobre la lexicología. Y la puse aquí, la copié para que veas más o menos cómo llegó esa pregunta y también está vinculada con la semántica, por eso que la he colocado aquí. La pregunta decía, en relación con la lexicología, determine el valor de verdad o falsedad, ¿no? En relación con la lexicología. Vamos a ver. La lexicología determina el significado de las oraciones y los textos. La lexicología estudia significados, ¿no? Pero los significados lo estudia la semántica, no la lexicología. La lexicología solo estudiaba las palabras, ¿no? De un léxico en especial de manera teórica. Número 2, describe el léxico que es utilizado en la actividad hípica. Por ejemplo, el mundo de los caballos, ¿no? Estudia cómo se desarrolla el léxico hípico, ¿no? Puede ser, ¿no? Así también como puede estudiar el léxico comi, ¿no? El léxico militar. Hípica quiere decir caballos, ¿no? La actividad de los caballos, ¿no? El hipódromo, por ejemplo, en un hipódromo manejan ciertos términos propios de la actividad hípica, ¿no? Y la lexicología va a estudiar, pues, ese tipo de léxico, ¿no? Puede ser. En la 3 dice, registra en los diccionarios los significados de las palabras. Pero recuerden que la lexicología era una disciplina teórica, ¿no? Falso, ¿no? Quien tenía que hablar sobre los diccionarios y confeccionar diccionarios era la lexicografía. Así es, Hannah, muy bien. La disciplina más práctica, ¿no? Dice, explica cómo están conformadas las palabras en morfemas. La lexicología estudia morfemas. Falso, ¿no? Eso lo estudia la morfología. Es la morfo la que estudia la estructura interna de las palabras, ¿no? Entonces la única verdadera era la número 2, ¿no? Entonces tenías que marcar 2, mira, ingresabas a San Marcos, ¿no? Eso era todo. Ahora, en la pregunta número 15, que yo la he sacado de tu práctica dirigida, a ver, Valeria, ¿la semántica es una rama de la lexicología o al revés? No, son disciplinas diferentes. Disciplinas diferentes.
¿no? Por ejemplo, la lexicología estudia el léxico, ¿no? De la gente. La lexicografía viene y toma la entrada y crea un sinónimo, un antónimo, pero ahí nada más enumera sinónimos, antónimos y ahí queda, solo enumera. Pero quien estudia a fondo el significado de esa palabra ya es la semántica, ¿no? A ver, para 15 casita, dicen así, profe, al ojo nada más casita. Vamos a ver, para la 15 era casita, así es, ¿no? Por ejemplo, la sintaxis estudia las unidades, la relación, ¿no? Entre las unidades de una oración. La morfología estudia la estructura interna de la palabra. La fonología, unidades mínimas distintivas, es decir, fonemas. Y la semántica, los significados del signo lingüe. Perfecto, así al ojo nomás, hijo, ya. 23, mira. A ver, 23. En tu pregunta 23 de tu práctica, decía, el significado de una palabra es producto de la suma de semas, ¿no? El significado de una palabra es producto de la suma de semas o rasgos semánticos, ¿no? Considere ello y determine cuál sería el rasgo semántico más evidente que va a diferenciar las palabras silla y banco. A ver, por ahí ya tengo una respuesta en el chat. A ver, vamos a ver, ya tengo 22 respuestas. A ver, dicen que es barquito, que es barquito, que es barquito, que es barquito. La forma, la forma, la forma. Seguro, jóvenes. Mira, voy a leer la pregunta una vez más, ¿ya? Algunos dicen que es dado, ¿ya, María? Que ya me comienzo a preocupar, chicos, ¿no? Mira, voy a leer la pregunta una vez más. Voy a explicar exactamente qué es un sema, que está aquí al costado. Voy a colocarte un ejemplo muy parecido y luego pasamos otra vez a pedir la clave. Y tómalo con la seriedad del caso, como si este fuera tu examen de admisión y de esta pregunta depende alcanzar una vacante o no. Y si la marca mal joven ya fue, no ingresa a San Marcos y encima le cede su vacante a la nueva novia de su ex. ¿Ya? Cuidado con lo que vas a marcar. Ya, explicamos entonces. Miren lo que dice aquí. ¿Qué es un sema? Un sema se define como una unidad mínima de significación que no se puede realizar de manera independiente. Es más bien un concepto abstracto que permite descomponer el significado. Dicen que el sema tiene un carácter binario, que es la unidad mínima de estudio de la semántica y es un rasgo diferenciador. Para explicar este concepto he colocado aquí, mira, este recuadro, ¿no? Si yo, por ejemplo, coloco la palabra silla y sillón, yo voy a hacer un listado de rasgos comunes y diferenciadores. Por ejemplo, silla y sillón, digo, ambos tienen asiento, ambos tienen 4 patas, hasta ahí voy con los temas comunes, pero luego tengo que encontrar un rasgo que los diferencie. Ese sema diferenciador es el que me están pidiendo acá. Por ejemplo, la silla no tiene brazos y el sillón sí tiene brazos. Entonces, este rasgo diferenciador me ayuda a distinguir la palabra silla y sillón. Pero ojo, los semas son conceptos particulares. No expresan generalidades, sino que son conceptos muy particulares. Por ejemplo, puede ser un color, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que le falta brazos, le falta patas, muy particulares. Entonces, si yo digo que entre silla y banco está cambiando el color, ¿no? Eso no sería del todo correcto porque la silla y el banco no tienen un color específico, ¿no? Pueden ser de distintos colores, ¿no? Decir que es forma, la forma es un concepto muy genérico. Tienes que encontrar rasgos más particulares. Profe, entonces el material puede ser, ¿no? Pero el respaldar sería lo más evidente entre una silla y un banco, porque la silla sí tiene espaldar y el banco no la tiene. Tienes que buscar un rasgo diferenciador que sea en este caso evidente, que necesariamente no va a estar en el otro. Por ejemplo, en el caso del material, ¿no? La silla de repente puede ser, no sé, de cuero y el banco de madera, ¿no? Pero ambos tienen material. Los dos siguen teniendo material. Pero en el caso de respaldar, uno tiene y el otro no. Entonces tiene que haber presencia en uno y ausencia en el otro. ¿Te das cuenta? Presencia en uno y ausencia en el otro. Por eso que el otro es diferente de silla porque no tiene ese rasgo, ¿no? Entonces, en el caso del material yo puedo decir
Este es de cuero y este es de madera. Ah, pero los dos tienen material. Ahí no hay ausencia en uno de ellos, ¿no? Esta tiene una forma más alargada y esta forma más achatada, pero los dos tienen forma, ¿no? Este de repente es color marrón y mi banco es color blanco. Ah, pero los dos tienen color. Aquí no hay ausencia, ¿no? Pero si yo digo la silla sí tiene respaldar y el banco no la tiene, se dan cuenta que ahí sí hay ausencia de uno sí tiene y otro no. Entonces, el encontrar un rasgo diferenciador, por eso se llama diferenciador, es porque está presente en uno y está ausente en el otro. Y como en el otro no lo tiene, es por eso que es diferente, totalmente diferente del otro, ¿no? Entonces tienes que buscar presencia y ausencia. ¿Hasta ahí se entendió mejor? Sí, perfecto, no te preocupes. Cualquiera puede caer en una pregunta. Para los que marcaron dadito, que fueron pocos, y marcaron dadito así, pero con miedo, ¿ah? Porque encima colocan así, mira, lo voy a escribir en el chat. Así, ¿no? Así, con signo de pregunta todavía, ¿no? Pero cuando uno va al examen de admisión, no marcas de, no, tienes que sombrear con seguridad, bien negrito, ¿no? Con fuerza. Claro, la seguridad, joven, ¿no? D dijeron, pero así dudando, ¿ah? Y la mayoría marcó B. Ya, no importa, no se preocupen. Para eso estamos, para practicar. Hay que equivocarnos aquí, en el aula. Pero no nos podemos equivocar en el examen de admisión, ¿no? Para eso estoy, para apoyarte, para guiarte. Si caen una pregunta, no importa, joven. Errar no está mal. Recuerden que de los errores se aprende, ¿no? Y lo que duele, no lo olvidas, ¿no? Entonces ya, entonces vamos a seguir. Esa es la pregunta 23. En la 16, que es la pregunta de tu práctica dirigida, te hacen preguntas por relación, ¿no? Relacionar columnas de los ejemplos brindados con las clases de signo lingüístico. Ahora vamos a ver la fiebre que experimenta una persona, el croquis en escala menor de un pueblo, una balanza sostenida por una mujer que representa la balanza, ¿no? Y la palabra desenfrenado, entendiendo que la palabra es en este caso una suma de significado más significante. Vamos a ver cuánto lo sacaron al ojo. A ver, 16, profe, es dado. 16 es dado, 16 es dado. A ver, vamos a ver, jóvenes. Muy bien, ¿no? La primera era relación de causa-efecto. Esto era un índice, parecido con la realidad, ícono, representa la igualdad, símbolo. Esto de aquí, pues, era el signo lingüístico, ¿no? Porque recuerden que una palabra, a la misma vez, es, en este caso, una suma de significado más significante. Perfecto. Ahora sí te veo bien, ¿ah? Ahora, siguiente. Abandonemos ya el tema de signo lingüístico y pasemos a hablar un poco sobre el significado y el sentido, ¿no? Significado o sentido. En realidad, la palabra, el signo lingüístico, tiene dos sentidos, dos significados. Uno denotado y otro connotado, ¿no? Sí, siempre venía eso de connotado, denotado. Puede ser que vuelva a venir porque lo han colocado otra vez en el prospecto. Ahora, esto de denotativo, connotativo, se parece mucho a lo que uno avanza, por ejemplo, en el tema de comunicación. Cuando hablamos de las funciones del lenguaje, hay una función llamada representativa que informa de manera objetiva. Ese sería el sentido denotativo. Pero también tenemos la función poética, donde no utilizan palabras normales, ¿no? Coloquiales del mundo cotidiano, sino que las palabras han sido embellecidas de repente con figuras literarias, con un lenguaje figurado. Entonces ahí aparece el sentido connotativo, ¿no? Entonces, denotado, connotado, también se relacionan mucho con la función del lenguaje representativa y poética, ¿no? Así es, Alex, uno se entiende de cómo lo interpretas tú y uno es tal como es, ¿no? O sea, uno es literal, ¿no? Y el otro es figurado. Por ejemplo, en el caso del denotativo, se dice que el sentido es un sentido real, objetivo, el significado base. Significado base es la primera acepción del diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno va a un diccionario, encuentra una lista de sinónimos, ¿no? Pero siempre el primer término, la primera acepción, siempre es el denotado, ¿no? El significado base, objetivo. Y el último sinónimo de todos, el último de la cola,
siempre va a ser el figurado, ¿no? El secundario, la última acepción. Por ejemplo, yo puedo tomar el término lobo y me van a decir animal, ¿no? Cánido, ¿no? Entonces, esos son denotativos. Pero si yo digo un ejemplo, por ejemplo, mi compañero es un lobo en las ciencias, ¿no? Es un lobo, no quiere decir que tu compañero es un cánido de verdad, ¿no? Mi compañero es un lobo en las ciencias, porque es astuto, ¿no? Es competente, es erudito en esa ciencia. Entonces, ahí el término lobo se usa en sentido connotativo, ¿no? Que significa astuto, por ejemplo, ¿no? Pero ese sinónimo, ese significado, no es el primero que aparece en el diccionario, sino que de la lista de palabras que te presentan como sinónimos, siempre es el que aparece al final, es la última acepción, porque no es el sentido real, ¿no? Es el sentido figurado. Cuando digo, por ejemplo, me fracturé la mano en el accidente, ahí usaron la palabra mano en sentido denotado, real. Pero si yo digo Odebrecht, le rompió la mano al presidente, ¿no? No es que le rompió la mano literal, sino que ahí romper la mano, ¿cómo se usa, hijo? Se usa como sinónimo de coima, ¿no? No es que le haya roto la mano de verdad, como sinónimo de coima. Entonces, ahí está el sentido figurado, ¿no? Harto dinero, ¿no? Así es. Cuando digo también, profe, por ejemplo, dame una mano, claro, ¿no? Dame una mano significa ayúdame, no es que te vaya a dar mi mano de verdad, ¿no? Todo ese sentido figurado. Por ejemplo, en tu práctica dirigida, habían colocado lo siguiente, ¿no? Te colocaban 4 enunciados y te pedían identificar quiénes tienen significado connotativo, ¿no? A ver, vamos a ver, dice, la puerta era demasiado angosta, ¿no? Por ello no podían pasar el ancho ropero, pidió colaboración para mejorar el ornato, todos le cerraron la puerta, escuchó ruido en la casa de al lado, tocó la puerta para ver qué lo originaba, a pesar del rechazo, Javier siguió tocando puertas en busca de colaboración. ¿Cuál de estas 4 tendrá el sentido connotativo y figurado? B y C, bien sí, dice Jeremy. Ahí están iguales, ¿no? Me he dado cuenta, mira. Vamos a salir de acá y vamos a corregir, ¿ya? Para que haya una sola clave, para que no me digan luego B y C. Ahora sí, ¿cuál es la clave? Barquito. Muy bien, la clave es barquito. La número 2 y la número 4. Porque eso de, por ejemplo, decir, todos les cerraron la puerta, quiere decir negación, ¿no? Siguió tocando puertas, o sea, sigue buscando ayuda, ¿no? Todo ello es el sentido figurado, ¿no? La 4 también puede ser denotativo. ¿Dónde? Pero esa expresión de tocar puertas, ¿no? Es como sinónimo de buscar ayuda. No lo toman como tocar puerta de manera literal, ¿no? Es más, ¿por qué sabes tú que al momento de construir esta oración, de repente San Marcos no ha querido darle sentido denotado? Porque si fuera así, hubiera de repente una clave donde hubieran colocado, por ejemplo, solo 2, ¿no? Entonces, si hubiera una clave donde diga solo 2, entonces puede ser que la número 4 pueda tener ese doble sentido, sea un poco ambigua, ¿no? Que podría ser, ¿no? Que sea un poco ambigua, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, si hubiera ambigüedad, hubiera colocado una clave más donde diga solo 2. Claro, te tienes que guiar por las claves, ¿no? Entonces, si la clave dice solo 2, están considerando que la 4 puede ser ambigua, ¿no? Pero como no hay una clave que nos apoye a buscar eso, lo están tomando como significado de tipo connotativo, ¿no? Como si tocar puertas lo usan como sinónimo de buscar ayuda. A ver, la pregunta 19 de tu práctica también te pedían sentidos, pero te pedían significado y sentido denotado, ¿no? En la 1 decía, varios de ellos ya deben ser tratados del corazón, se volvió loco cuando vio los juguetes, son buenos pero ahora cuestan un ojo de la cara, los cardiólogos estudian los males del corazón. ¿Quiénes serían los denotativos? La letra A ver. Amigo, muy bien chicos, muy bien. Y miren que estas preguntas yo las saqué de un solo escenario de CEPRE San Marcos. Mira, CEPRE. Y las preguntas no están muy complejas, como te das cuenta, para el tema de semántica, no son tan complejas. Si usted conoce la teoría, usted puede afrontar esas preguntas de semántica, signo lingüístico, ¿no? Sentido, con fe. Esa parte de sencilla, San Marcos no complica mucho al alumno para esa parte, ¿no? Lo que sí complica es para las relaciones semánticas. Ahí sí un poquito. Por ejemplo, seleccione la alternativa
en la que se ha subrayado un término con significado connotativo, ese, ¿no? Donde hay significado connotativo. Y esa fue la pregunta de admisión, por ejemplo, ¿no? Ya tienes una clave, casita, ¿no? A ver, ya Yamile, Hanna, casita al ojo, dice el profe. Ahí está, a mi tío Juan se le fue la mano, ¿no? Ahí está, eso de se le fue la mano, se tiene sentido connotado, ¿no? Como que se pasó de la raya, ¿no? Hizo algo que no debió hacer. Ahí está, muy bien. Por último, para cerrar esta parte, se dice que toda palabra debe estar enmarcada en un contexto. Es decir, un contexto es un entorno lingüístico. Y un entorno lingüístico no es otra cosa que la oración. O sea, por ejemplo, las palabras, ¿no? Por ejemplo, como el término gata, las palabras pueden aparecer aisladas, o sea, solas, por ejemplo, gata, sin oración, siempre y cuando usted sienta que esa palabra es monosémica. ¿Qué quiere decir que una palabra es monosémica? Que tiene un solo significado y que no te va a llevar a ninguna confusión, que no te va a generar ambigüedad, ni ningún vicio del lenguaje porque tiene un solo significado. Por ejemplo, como la palabra hipotenusa, que solo se usa en el campo de las matemáticas. No hay mayor confusión con eso, es una palabra monosémica, pero existen palabras polisémicas que presentan más de un significado. Y cuando hay polisemia, entonces eso me puede generar ambigüedad, me puede traer confusión. Para eso, si hay polisemia, el término no debe aparecer aislado, sino que tiene que estar dentro de un entorno lingüístico, es decir, dentro de una oración. Y esa oración en la cual voy a enmarcar mi término, esa oración es la que se conoce como contexto. Por ejemplo, cuando digo, tráeme la gata, pero muchas veces el contexto no ayuda. A veces el contexto no ayuda. Y cuando el contexto no ayuda y aún así sigue habiendo confusión, por ejemplo, cuando yo digo, tráeme la gata, usted puede decir, profe, ¿qué gata? ¿Un animal o la gata de la herramienta? Porque pueden ser los dos porque su oración es muy ambigua. Entonces el contexto no me está ayudando. Entonces, segundo paso, yo debo usar la situación. ¿Qué es la situación? Es el entorno extralingüístico, lo que está fuera de la oración, pero que me ayuda a poder discernir el significado de esa palabra. Es un agregado que me ayuda a discernir el significado de la palabra. Por ejemplo, tráeme la gata, ¿no? Para bañarla. Tráeme la gata para vacunarla, ¿no? Tráeme la gata para alimentarla. Entonces, ese agregado que yo puse de para alimentarla, para bañarla, para vacunarla, eso que aumenté para poder discernir el significado de la palabra gata, se conoce como la situación. Es eso que falta, ¿no? Es eso que falta para que la palabra se pueda entender completamente, ¿no? Pásame la gata, profe, para reparar el carro. Ah, entonces esa frase que acabas de agregar para reparar el carro, eso es la situación, el agregado que le sumas para que el significado de la palabra tenga un sentido completo y ya no genere ambigüedad. Profe, ¿todas las oraciones necesitan situación? No, no todas necesitan situación. Hay oraciones en las que el contexto es suficiente. Por ejemplo, ¿no? Tracé la hipotenusa en ese ejercicio. Entonces, hipotenusa tiene contexto, que es la oración, pero la situación no la necesita, porque tiene un significado uno solo, y la oración es suficiente para poder entenderla. Pero en el caso de gato, como es polisémica, puede ser que me genere una ambigüedad. A ver, Erika, si alguien comenta sobre algo y otra persona no sabe nada al respecto, está bien que diga, me dicen el contexto. Claro, claro, si yo, por ejemplo, hablo sobre algo, pero la persona no sabe de qué están hablando, me dicen el contexto para poder entender. El contexto es toda la oración, ¿no? Del tema que están hablando para que sepas de qué están hablando. Si usted llegó a una conversación tarde y solo llegó a escuchar la palabra la gata nada más, es todo lo que escuchó, para decir, dígame el contexto, ¿de qué estaba hablando? Ah, ya, te estábamos diciendo que traigas a la gata porque el veterinario abre a las 10 de la mañana, entonces todo eso es contexto, ¿no? Banco es una palabra polisémica, así es. También pasa eso con la palabra llave, así es. Pásame la llave, ¿no? ¿Qué llave? La llave de la puerta, la llave de la mecánica, así es, porque son palabras polisémicas, ¿no? Entonces, mira, aquí dice, es necesario precisar la situación comunicativa en la que aparecerá el vocablo cuando hay polisemia. Por ejemplo, esta frase apareció en un examen de admisión donde decía,
terminó la operación. Ah, pero ¿qué operación terminó? Mi tío terminó la operación. ¿Qué operación? ¿Operación quirúrgica? ¿Tu tío es médico? ¿O tu tío fue a retirar dinero y terminó su operación bancaria, ¿no? ¿Qué tipo de operación? Es que operación, al ser una palabra polisémica con más de un significado, nos puede generar ambigüedad. Entonces, este contexto no era suficiente. Tenías que agregar la situación. Mi tío terminó la operación y el paciente quedó satisfecho, está fuera de peligro. Entonces ya saben que se refiere a una operación quirúrgica. También puede ser matemática, ¿no? Puede ser una operación policial, ¿no? Porque la palabra operación es polisémica. Entonces, si yo digo, mi tío terminó la operación, pero ¿qué operación? Ahí falta la situación. El contexto no es suficiente, ¿no? Terminó la operación mi tío y el paciente está en recuperación. Ah, mi tío es médico. Se refiere a una operación quirúrgica. Entonces, falta situación, ¿no? Porque la palabra es polisémica. Por ejemplo, esta es tu pregunta de tu práctica dirigida, la pregunta 25, y te daban 3 enunciados y tenías que decir a quiénes le faltaba situación y qué oración, ¿no? Estaba bien con su contexto, ¿no? Y no hacía falta nada más. A ver, Katia, una pregunta. Cuando se da polisemia debe tener cierta forma entre las palabras como pico de agua. Así es, ahora explico un ratito lo de la polisemia. Por ejemplo, la 25 dice, cayó el líder de la banda. Ah, cayó el líder de la banda, pero ¿qué banda? ¿Es una banda musical? ¿Es una banda de delincuentes? ¿No? El término cayó también es polisémico, porque cayó puede ser, en este caso, que cayó de bruces, de verdad se cayó de cara, o cayó se usa como sinónimo de lo atraparon, ¿no? ¿A qué se refiere? Cayó tiene 2 significados, ¿no? También el líder de la banda, ¿qué banda? ¿Banda musical? ¿Banda de delincuentes? Entonces ahí falta la situación, ¿no? Pedí la mano de Fanny, ¿no? Ahí el contexto ha sido suficiente, ¿no? El contexto ha sido suficiente, ¿no? Pedí la mano de Fanny, profe, pero tiene que especificar para pedirle un matrimonio, ya no hace falta, ¿no? Porque esa frase es conocida por todos. ¿Para qué pido la mano? Para casarme, ¿no? Para decir, no pedí la mano de Fanny para casarme con ella luego. No es necesario colocar que te vas a casar con ella, porque si pides la mano de una señorita, se supone que es para contraer matrimonio, ¿no? Ya no hace falta la especificación. Si yo especifico, ya sería incluso redundante. Una compañera me preguntó una vez, profe, pero si yo digo pedir la mano también se tiene como ayuda. No, pero si hubieran colocado, le pedí una mano a Fanny. Mira la oración cómo queda, le pedí una mano a Fanny. Ah, le pedí una mano, entonces estoy pidiendo ayuda. Pero aquí no dice le pedí una mano, ¿no? Ahí el contexto cambia, ¿no? De hecho, le pedí la mano de Fanny a alguien, a una tercera persona. Y cuando yo pido a una tercera persona la mano de alguien es para casarme con ella, ¿no? Se entiende en este caso que es a su padre, ¿no? No dice le pedí una mano, le pedí la mano a otra persona, ¿no? Entonces ahí sí se entiende que es matrimonio, el contexto era suficiente. Pero mira aquí, Rosa terminó la carrera. Rosa terminó la carrera, pero ¿qué carrera? Rosa es universitaria y terminó su carrera. Rosa es atleta y terminó la carrera. Rosa es taxista, como dice Eric, y terminó la carrera. ¿A qué carrera te refieres y quién es Rosa? Entonces, ahí sí hay ambigüedad, ¿no? Entonces, ahí hace falta precisar la situación. A ver, Han, la situación se da cuando una palabra está con polisemia. Así es, cuando la palabra es polisémica, ¿no? Y sobre todo, cuando en oración se siente que puede tener más de una excepción, ¿no? Entonces, aquí la clave, como dicen muchos compañeros, tenía que ser avión, ¿no? Situación en cayó el líder de la banda y en Rosa terminó la carrera. Pero en la segunda el contexto era suficiente, no hacía falta aumentarle nada más. Ahora, para aclarar un poquito más sobre la polisemia que estaban preguntando muchos, aquí he colocado este recuadrito, que usted ya lo puede repasar detenidamente, con las relaciones semánticas que tenemos, la definición de cada relación y un ejemplo práctico. Por ejemplo, el caso de la sinonimia es cuando se da una relación de semejanza entre los significados. Por ejemplo, adepto-discípulo, ambos son seguidores, o por ejemplo, avaro-tacaño, hay una relación de semejanza, ¿no? Pero cuando hay antonimia, hay una relación de oposición. Oposición-exclusión, dependiendo del tipo de antonimia que sea. Pero por lo general marca oposición. Por ejemplo, adepto-detractor sería una relación de oposición. Ahora, hay que tener cuidado porque las antonimias también tienen clases a la misma vez.
Por ejemplo, si yo digo, no queremos profesionales incompetentes, sino competentes. Incompetente, competente es una antonimia, pero una antonimia gramatical, que se ha logrado a través de los prefijos. Por ejemplo, como en leal, desleal, humano, inhumano, ¿no? Con los prefijos. Pero si yo digo, solo hay dos caminos, o la vida o la muerte. Esta también es una relación de antonimia, vida o muerte, pero es una antonimia complementaria, ¿no? Así es, lexical, pero complementaria, ¿no? ¿Por qué se llama complementaria? Ah, porque la relación complementaria de antonimia indica una relación de exclusión. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene exclusión? Porque al afirmar el primer término, el segundo ya no se puede dar. Por ejemplo, yo afirmo el primero, estoy viva. Si afirmo que estoy viva, a la misma vez ya no puede estar muerta. El segundo se excluye, entonces es complementario. Yo afirmo, soy hombre. Entonces, si afirmo que soy hombre, a la misma vez ya no puedo ser mujer. Entonces, si afirmas uno, el segundo se excluye por defecto, ¿no? Así es, soltero casado, como dice Jeremy, Jonathan, ¿no? Si yo afirmo, estoy casada, eso quiere decir que a la misma vez ya no puedo estar soltera. Y te das cuenta que es complementario porque afirmas el primero y el segundo ya no se puede dar por defecto, ¿no? Profe, ¿qué pasaría si yo digo hijo padre? Si soy hijo, a la misma vez ya no puedo ser padre. Ah, pero en hijo padre es cierto, ¿no? Soy hijo, a la misma no puedo, ya, pero en hijo padre, más que antonimia complementaria, hay una antonimia recíproca. ¿Por qué? Porque ahí no hay una relación de exclusión, sino que hay una relación de necesidad. Por ejemplo, para yo poderme llamar hijo, ¿por qué me llamo hijo? Porque necesariamente tengo una madre y un padre. Tú no te puedes llamar ni hijo, en este caso, si es que no tienes un padre o una madre. Igual cuando digo así, paciente doctor, ¿no? No te puedes llamar doctor si es que no tienes pacientes. Hay una relación de necesidad, por eso dicen recíproca, ¿no? Alumno, preste atención a lo que le dice el profesor y estudie día y noche. Yo no me puedo llamar profesora y es que no tengo alumnos. Entonces hay una relación de necesidad. Yo te necesito para poder llamar profesora, porque si no, mi oficio no tendría sentido si no es que no tuviera alumnos. Imagínate, yo me conecto y veo en el Zoom 0 participantes. Entonces mi oficio no tendría sentido si es que yo no tengo alumnos. Hay una relación más que todo de necesidad. Y cuando digo estudie día y noche también es antonimia, pero una antonimia propia. ¿Y cuando hay antonimia propia? ¿No? ¿Y por qué día y noche no son complementarios, profe? Dice Alex. Si yo afirmo que es de día, a la misma vez no es de noche. Ahora te explico por qué, Alex. Porque en la antonimia propia se da una relación de gradación, ¿no? De grados, ¿no? Entonces, si hay día, ¿no? El antónimo sería noche, pero existe un término intermedio. Por ejemplo, la palabra tarde, ¿no? Alto, así es, de tipo gradual, Jeremy, ¿no? Alto, ¿no? Bajo, pero existe la palabra medio, ¿no? Frío, calor, tibio, ¿no? Existen términos intermedios porque hay una escala, ¿no? Es de tipo gradual. Pero en el caso, por ejemplo, claro, joven, anciano, ¿no? Existe la palabra, por ejemplo, adolescente, ¿no? Adulto. Hay términos intermedios, pero en vida o muerte no, ¿no? O estás vivo o estás muerto, no hay de otra, ¿no? No es que estoy medio vivo, medio muerto, en coma, ¿no? Esto ya no va, ¿no? O es vivo o es muerto, ¿no? ¿No? Igual también, no soy hombre, afirmo que soy hombre, entonces a la misma vez no puede ser mujer, ¿no? No es que soy medio hombre o medio mujer, ¿no? O te asumes como hombre o te asumes como mujer, ¿no? Profe, y el trans, pero ya es otra cosa, pues dijo, ¿no? Pero el trans sigue siendo hombre, ¿no? Y cuando pase su proceso totalmente ya, ¿no? Entonces será una mujer tal cual, ¿no? No hay mitad, ¿no? Igual soltero o casado, o estás soltero o estás casado, no hay de otra. O esa, no es que estoy medio casado o medio soltero, no, no, eso lo ha inventado Facebook nada más, es complicado, ¿no? Eso no existe, ¿no? Estamos peleados, dormimos juntos por los niños, ¿no? Esas cosas no existen. O estás soltero o estás casado. Nada que en planes, no, es una u otra, nada más. ¿Ya? Entonces recuerda
Lo voy a regresar. Gramatical se definen por los prefijos. Complementaria, se afirma una, se excluye la siguiente. Pero si es propia, ¿no? Hay un término de gradación, hay término intermedio. Y si es recíproca, relación de necesidad. ¿Ya? Por otro paso, ahora vamos a regresar acá al recuadrito y vamos a hablar un poco sobre la homonimia, que es lo que van a preguntar, por ejemplo, en tu quizzes. Y también está en tu simulacro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando digo, el caso de la homonimia es cuando yo presento dos palabras. Ahí va la primera diferencia. En la homonimia hay dos palabras que te presentan, pero en la polisemia es una palabra. Primera diferencia. En la homonimia tengo dos palabras y esas dos palabras se parecen en escritura o se parecen en sonido. ¿No? En escritura y en sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la homonimia tenemos la homografía, palabras que se escriben igual, por ejemplo, vino, vino, pero también dentro de la homonimia está la homofonía. Por ejemplo, el caso de la palabra hierba con B y hierba con V. Tal vez no tengan la misma grafía, pero suenan igual, hierba, hierba. Entonces, ya sea una palabra homógrafa u homófona, ambos son casos de homonimia, ¿no? Los dos son casos de homonimia, ¿no? Ya sea homografía o homofonía, palabras que se escriban o suenen igual. Pero estas palabras homónimas presentan clases. Hay clases de homonimia. Al igual que la antonimia, tenemos clases de homonimia. Por ejemplo, te lo explico con tres ejemplos prácticos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera dice, a pesar de que tuvo una infección al vaso, levantó aquel vaso ceremonial para brindar. Vaso, vaso. Esta es una homonimia porque tiene igual sonido. Tal vez no tengan la misma grafía, uno es con B, otro con V, otro con S, otro con Z, pero suenan igual. Es homonimia. Pero es una homonimia absoluta. ¿Por qué absoluta, joven? Porque tienen la misma categoría gramatical. Sustantivo, sustantivo. Puede ser de verbo a verbo, de adjetivo a adjetivo, pero tienen que tener la misma categoría gramatical. Si yo digo, pásame, José, ese vaso para servirme agua mineral. Y en la oración, para sustentar el tema, me baso en la gramática generativista. Vaso, vaso. Uno es sustantivo y el otro es verbo. Diferente categoría gramatical, homonimia de tipo parcial. Profe, y la última dice, Sebastián quería estudiar ingeniería. Y Valentina, yo quería dedicarme a la docencia. ¿Qué tipo de homonimia sería? Esta es una homonimia paradigmática. La homonimia paradigmática se da solo en los verbos. Solo en los verbos y nada más de verbo a verbo. Pero algunos los confundimos con la homonimia absoluta, porque también hay absoluta de verbo a verbo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la absoluta, los dos verbos que me presentan deben ser diferentes, con significados diferentes. Pero en la homonimia paradigmática se debe tratar del mismo verbo, el mismo significado. Por ejemplo, en el caso de la pregunta, dice, Sebastián quería estudiar. Él quería estudiar en tercera persona. Yo quería dedicarme a la docencia. Yo quería en la primera persona. Él quería, yo quería. Aquí el verbo querer no ha cambiado de significado. Sigue teniendo el significado de la palabra querer. Es el mismo verbo. Lo único que ha cambiado es la persona, de tercera a primera. Es decir, que en la paradigmática solo cambian accidentes gramaticales, nada más. Por ejemplo, si yo digo esto, sé la respuesta, y luego digo, sé bueno con tu madre. ¿Qué tipo de homonimia he presentado, por ejemplo, en el chat? Cuando digo, sé la respuesta y sé bueno con tu madre. Sé. ¿Qué tipo de homonimia sería la que acabo de colocar en el chat? El primero es el término saber y el segundo es el término ser. ¿Seguro que es paradigmática? ¿Seguros? Mira, dice, sé la respuesta, o sea que uno es el verbo saber y el otro es el verbo ser. Es cierto que hay una relación de verbo a verbo, pero la pregunta es, ¿los verbos significan lo mismo? Mira que si yo hubieras marcado al toque tu clase así al ojo, ya hubieras perdido 20 puntos, ¿ah?
Absoluta, así es absoluta, porque tienen la misma categoría, verbo a verbo, pero mira sus significados. Sus significados son, en este caso, saber y ser, diferentes verbos. Cuando te pidan paradigmática, tiene que ser el mismo verbo. Ahí está tu signo lingüístico, pi, 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 ¿te das cuenta? Quería, quería, ahí no cambió. Sabía, sabía, es el mismo verbo saber. Pero ahí decía uno, saber, y el otro decía ser. Así es. A ver, alguien preguntaba algo por aquí. Se me pasó. Y hay como 50 chats aquí, ya se me pasó. Si tienen alguna consulta, le escriben otra vez, por favor, que se pasó el chat. Ah, ya. A ver, Catisa. Le preguntaba lo de polisemia porque a veces se me hace confusa con la homonimia. Ah, sí. Ahora vamos a lo de polisemia. No te preocupes. Ahí hemos terminado con la homonimia. ¿Ya? Voy a regresar a polisemia. Ahora voy a eso. Por ejemplo, en el caso de la polisemia, dice, es una palabra que tiene varios significados, pero entre sus significados tiene que encontrar usted uno o varios rasgos comunes. Por ejemplo, yo tengo la palabra sierra de los Andes, pero también sierra puede significar la sierra de la herramienta. Entonces la pregunta es, si bien cierto la palabra sierra puede tener más de un significado, por ejemplo, Andes o herramienta, tú te preguntas, ¿en qué se parece la sierra de los Andes a la sierra de la herramienta? Para poder diferenciar la polisemia, tienes que preguntar en qué se parecen sus significados. Y debes encontrar un parecido, un rasgo, ¿no? Por ejemplo, la sierra de los Andes y la herramienta, ambos se parecen en la forma zigzagueante. Encontraste un rasgo, entonces es polisemia. Profe, ¿y qué pasaría si yo veo una palabra que tiene más de un significado, pero yo siento que no se parecen en nada? Entonces, si no encuentra ninguna característica, ningún rasgo, no hay parecido, entonces automáticamente clasifícalo como homonimia. Por ejemplo, yo tengo la palabra vino, y puede ser vino de la bebida alcohólica, pero también puede ser vino del verbo venir. Profe, ahí hay más de un significado. ¿Por qué no puede ser polisemia? Porque te vas a preguntar, ¿en qué se parece la bebida alcohólica al verbo venir? ¿En qué se parece? No, profe, no se parecen en nada. Entonces, no es polisemia, clasifica automáticamente como homonimia. Profe, el caso de pico, ¿qué sería? Ah, ahí sí parecen, pico del ave, ¿no? El pico de la herramienta. Y te preguntas, ¿en qué se parecen? Profe, el pico de la montaña. Profe, en que todos terminan en punta. Ah, encontraste la punta, entonces ya, ese es el rasgo diferenciador, ya lo encontraste, entonces sí es polisemia. Por ejemplo, la falda del cerro y la falda de una mujer, ¿no? Hay más de un significado. Pregúntate, ¿en qué se parecen? Profe, en que ambos se encuentran en la parte inferior. Ya encontraste el rasgo, entonces sí es polisemia porque se parecen en algo. El parecido puede ser, uno, formal, como también puede ser un parecido por función también, ¿no? No solo la forma, también puede ser un parecido por la función también. Por ejemplo, el caso de la palabra lomo, que una vez preguntó San Marcos, y yo puedo colocar, por ejemplo, el lomo de un libro y el lomo de un animal, ¿no? Entonces te dicen, entre la palabra lomo de animal y lomo de libro, ¿qué relación semántica hay? Pero la pregunta es, ¿en qué se parece el lomo de un libro en el lomo de un animal? Tal vez no se parezcan en la forma, pero la pregunta es, ¿para qué le sirve el lomo a un libro? ¿No es para proteger sus hojas, ¿no? De apoyo y protección? ¿Y para qué le sirve el lomo a un animal? ¿Para la protección también del medio ambiente? Entonces, tal vez en forma no se parezcan, pero sí en función. Los dos cumplen la misma función. Entonces, es una polisemia. Entonces, no solo buscar la forma, sino algún rasgo en común tiene que parecerse. Forma, función, proceso también, ¿no? Hay polisemia por proceso, y ahí está el término operación que San Marcos ya ha preguntado. Por ejemplo, el caso de la palabra operación matemática, ¿no? Operación quirúrgica, ¿no? Operación es una palabra polisémica, y es una polisemia por proceso, porque en una operación primero te plantean un problema, usted le va a dar solución, y tercero tiene un resultado, ¿no? Por ejemplo, una operación matemática, problema, solución, resultado. Una operación quirúrgica, hay un problema estético o de salud, el doctor le da solución y tendrá un resultado, paciente satisfecho. Entonces, hay una polisemia por proceso, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 también.
Entonces, no solo buscar la forma, sino cualquier rasgo que se te parezca. Algo tiene que parecerse en forma, en función, en procesos, en pasos, algo tiene que ser, ¿no? A ver, Valeria, si tiene polisemia, ya no tiene homonimia. Así es, no puede tener los dos. Si tú encuentras el parecido, ya es polisemia. Ya no puede tener homonimia a la misma vez. Porque si hay homonimia, no encuentras ningún parecido. Profe, ¿qué pasaría con llama? Ah, dependiendo del ejemplo que me pongas. Si yo digo llama del fuego y llama del animal, sustantivo, sustantivo, es un caso de homonimia absoluta. Pero si yo digo llama del fuego y llama del verbo llamar, sustantivo, verbo, homonimia de tipo parcial. Pero en ninguno de los casos habría polisemia, porque no hay ningún parecido entre la llama del animal, la llama del fuego y el verbo llamar. Ninguno guarda ningún rasgo en común. Entonces, homonimia, ninguno es polisemia. Entonces, cuando te pidan polisemia, mira que la palabra tenga más de un significado, pero siempre pregúntate, ¿en qué se parecen estos significados? ¿En qué? Y comienza a buscar ahí debajo del libro, de donde sea, comienza a buscar en qué se parecen. Si después de tanto buscar ya no encuentras nada, no, profe, no se parecen en nada, entonces no es polisemia, simplemente clasifica como una homonimia, ¿no? En la palabra cima sí hay polisemia. En la palabra cima, polisemia no. Por ejemplo, si yo escribo la palabra cima, así, con C, y cima, con S, lo pongo para todos, ¿qué relación semántica hay en cima? Y es un ejemplo bien práctico, ¿eh? Se ha visto más de una vez. Por ejemplo, cima y cima suenan igual. Entonces sería el caso de una, primero, de una homonimia, ¿no? Y de una homonimia absoluta porque los dos son sustantivos, cima, cima. Pero cuando yo me voy a ver su significado, además de homonimia, además hay antonimia, así es, Cartiza. Por ejemplo, cima con C significa punto más alto, pero cima con S significa abismo y profundidad. Entonces, uno es punto alto y otro es abismo. Entonces, además de homonimia, también hay una relación de antonimia. Y esa pregunta ha venido ya en examen de admisión hace años atrás y hubo toda una confusión, porque en las claves habían colocado homonimia, pero también habían colocado antonimia, y habían las dos, no podías marcar las dos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer? ¿Cómo discernir qué clave escoger? Ah, ahí sí hay una respuesta para dar, porque en la RAE dice lo siguiente: de todas las relaciones semánticas que existen, de todas, se dice que hay dos que son las que pesan más sobre otras, y esas son la polisemia y la antonimia. Si puedes por ahí lo sombreas, la punta, de todas las relaciones, las que pesan más sobre otras, es la polisemia y la antonimia. Por ejemplo, yo puedo decir, entre la palabra vino y vino, profe, es polisémica, ¿no? Porque, por ejemplo, encuentras vino de la bebida alcohólica y vino del verbo venir, significan varias cosas, profe, pero el rasgo común no hay, ¿no? Entonces pesa más la polisemia. Y también la antonimia, ¿no? Entonces, si yo encuentro homonimia y antonimia, como encima, cima, ¿quién pesa más para ti? ¿Quién pesa más? Es la antonimia, porque lo más evidente es que sus significados son totalmente contrarios. Entonces, tendrás que marcar la clave antonimia. No olvides eso, que la polisemia y la antonimia son las relaciones que pesan más sobre otras. Profe, ¿y la paronimia? No, polisemia no, porque no hay ningún rasgo común, ¿no? Así es, y tiene que ser la misma palabra además, ¿no? La misma palabra, no hay dos ni tres, sino una misma palabra con varios significados. Y es más, no hay ningún rasgo en común. Entonces, polisemia no hay por ningún lado en la palabra cima, cima, ¿no? Y en el caso de la paronimia que preguntan muchos, la paronimia no es otra cosa que parecida escritura y sonido. Aquí no es igual, igual es en la homonimia, sino que es parecido. Por ejemplo, latente, patente, ¿no? Feraz, feroz. Si yo digo, tengo una novia feraz, porque es hambrienta, ¿no? Le gusta comer mucho. Tengo una novia feroz, porque es brava, ¿no? De carácter muy fuerte, ¿no? Cuando pelea antiaraña. Feraz, feroz. No significan lo mismo, ¿no? Pero se parecen mucho en escritura, ¿no? Feraz, feroz, ¿no? Con A y con O, ¿no? O absolver y absorber, ¿no? Absolver y absorber. Se parecen, mas no son iguales, porque si fuera igual sonido sería homónima, pero sí son parecidos, ¿no? Por ejemplo, en votar, votar, eso sí sería homonimia, ¿no? Sería un caso de, porque suenan igual, Jerry, ¿no?
Este sería un caso de homonimia. Y por último, tenemos las relaciones de inclusión. Con esto acabo para pasar al resto de tu práctica. Por ejemplo, hay una hiperonimia cuando hay una relación de género a especie. Por eso dice hiper, ¿no? Empezamos con el género a la especie. Por ejemplo, árbol, género, especie, roble. Pero si te piden hiponimia, hipo significa elemento, empiezo por la especie. Hiponimia es relación de especie a género. Por ejemplo, sauce, la especie, árbol, el género, ¿no? Si te piden cohiponimia, co significa entre los elementos, ¿no? Cohipónimos, de especie a especie. Por ejemplo, roble y sauce, ¿no? Como dos especies de árbol. Pero no confundir las relaciones de inclusión con las relaciones de parte a todo, que no es lo mismo. La meronimia, ¿qué cosa es? La holonimia, ¿qué cosa es? Mero significa parte y holo significa todo. Si te piden meronimia, te están pidiendo relación de parte a todo. Si te piden holonimia, te están pidiendo relación del todo a la parte. Por ejemplo, si yo digo tronco árbol, el tronco es una parte del árbol. Entonces, aquí hay meronimia, parte todo. Pero si yo digo árbol, tronco, el árbol es el todo y el tronco es la parte. Todo parte, una relación de holonimia. La primera confusión que cometemos es cuando confundimos la relación de inclusión con la relación de parte a todo. Por ejemplo, te pueden poner lo siguiente. Vamos a ver. Zapato, suela. Entonces, para mí, zapato, suela es una relación de todo a la parte. O sea, sería una holonimia. Y si hubiera colocado suela, zapato, sería meronimia. Son relaciones de parte a todo. Pero si yo digo, por ejemplo, sandalia, chancleta, botín, zapatilla, entonces esta relación de calzado, chancleta, calzado, zapatilla, calzado a botín, eso ya no es parte a todo, ¿no? Porque la sandalia no es parte del calzado, sino que es un tipo de calzado. La relación de hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, se dan clases de, pero no parte de, ¿no? Si te piden partes de, es relación parte a todo. Si te dan clases de, es relación de inclusión. Hiperónimos, hipónimos, cohipónimos. Por ejemplo, esta es la homonimia. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de polisemia antes de pasar a lo que es la relación de inclusión. Dice, en estos buenos momentos son la salsa de la vida y prepara la salsa para degustar este plato típico, ¿no? Dice que los buenos momentos son la salsa de la vida y la salsa del plato típico, ¿no? La pregunta es, ¿qué relación semántica encontramos, ¿no? Y aquí pues te dan una relación de polisemia, ¿no? ¿Por qué? Por el gusto que uno le encuentra, ¿no? ¿Para qué uno usa salsa? Para darle gusto a la comida, ¿no? Y también, ¿para qué uno usa los buenos momentos? Tus buenos momentos, ¿no? De repente con tu familia, con tu novia, son la salsa de tu vida, ¿no? Entonces, la salsa también es el gusto que le damos a la vida, ¿no? Aquí encontramos el rasgo común que es el gusto, entonces es una palabra polisémica, ¿no? Por ejemplo, faltaba colocar una señal en el límite con el ecuador, y esa cicatriz es una señal de que tuviste una caída. Señal, señal. Señal ecuatorial y señal de cicatriz. El rasgo común, la marca, ¿no? Ambos señalan marca. Entonces, es una relación de polisemia. Por ejemplo, aquí te habían colocado en tu práctica dirigida preguntas sobre las relaciones de inclusión, ¿no? Y también las clases de relaciones semánticas. Tenías que relacionar correctamente cada oración con su relación semántica, si era homonimia absoluta, complementaria, propia, sinonimia. ¿Cuál sería tu clave en la pregunta número 20? A ver, los veo por el chat. Para 20 casita, dicen. A ver, Alex, Leslie, Sebastián, al ojo sacan casita. Vamos a ver. Muy bien, era casita, ¿no? Esto de acabó, concluyó, es una sinonimia, bien, ¿no? Muerte, vida, es una antonimia complementaria porque se excluye la segunda. Niño, adulto, es una antonimia propia porque hay gradación acá, ¿no? Y votar, votar, con B y con V, es una homonimia, ¿no? Porque suenan igual, pero como los dos son verbos, es homonimia absoluta. ¿Por qué no paradigmática? Porque esos verbos significan cosas distintas, ¿no? Botar de echar a la basura y botar de sufragar. Diferente significado, ¿no? Pero por eso que es absoluta y no es paradigmática. Muy bien, chicos, muy bien. En la 24, a ver, tu pregunta 24, tu práctica dirigida.
Así es, Valeria. Las homógrafas y las homófonas están dentro de la homonimia, porque suenan y se escriben igual, pero la paronimia significa parecido. A ver, 24 avión, dice profe, avión ya de frente. Vamos a ver. Avión, así es, ¿no? Así es. Muy bien, chicos, muy bien. Aquí, sobre el campo semántico. Esto es un poquito de lo que yo hablaba en las relaciones de inclusión, ¿no? Hiperonimia, hiponimia, cohiponimia. La clave es Darito ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué, no? ¿Y qué se entiende por el campo semántico? Si yo digo, por ejemplo, lo siguiente, colores. Colores sería para mí mi hiperónimo, mi clase mayor. Y luego digo blanco, rojo, negro. Blanco, rojo, negro son mis hipónimos. Y la relación entre blanco y rojo sería una relación de cohiponimia. Pero cuando yo tengo mi hiperónimo y mis hipónimos, la suma de ellos, o sea, la suma de la clase mayor más sus elementos, el conjunto de todos vendría a ser mi campo semántico, ¿no? El campo semántico no es otra cosa que la suma de género más hipónimos, ¿no? Entonces aquí te pedían quienes sí pertenecían al mismo campo semántico, ¿no? Por ejemplo, ballena, pulpo, atún, tiburón, todos pertenecen al campo semántico de los animales marinos, ¿no? Bicicleta, tren, automóvil, campo semántico de medios de transporte. Pero si yo decía cascabel, serpiente, boa, el caso de araña está sobrando ahí, ¿no? Araña ya no pertenece al campo semántico. Esa pregunta ya la sacaron al ojo incluso, ¿no? Y mira que esa pregunta es de CEPRE, y no está complicada. La 17 dice, considere la opción correcta donde hay cohipónimos. ¿Dónde encuentras cohipónimos? Cohipónimos, o sea, relación de especie a especie. Aparece en que es barquito. Ya, Alan ya tenía una clave, pero sin dudar, Alan, quítame el signo de pregunta. Barquito, barquito, barquito. Con fe ingresas, vamos a ver. Barquito, muy bien. La número 1, ¿no? Apio, poro, ¿no? Y la número 3, oro, plata, cobre, ¿no? Pero si yo digo reloj, joya, ¿no? Reloj, joya es una relación de hiponimia, ¿no? Hiponimia. Ahí ya no hay cohipónimos, ¿no? Aquí hoja de plátano, hoja de papel, esta es una polisemia, más no hay una hiponimia. ¿Por qué polisemia? Por ejemplo, ¿en qué se parece la hoja de una planta con la hoja de papel? Profe, ¿en qué se parecen? En varias cosas. Uno, que las dos tienen cara. Dos, que las dos tienen revés. Tres, que las dos son delgadas. Cuatro, que las dos van a tener un filo. Entonces, hay más de un rasgo en común, no solo uno. Pueden encontrar más de un rasgo común. Tienen cara, tienen revés, tienen filos, son delgadas, se parecen en más de un rasgo. Polisémica por todos lados. Entonces, aquí solo era 1 y 3. En la 22 te pedían relación de parte a todo. Hora, minuto, segundo. Cáncer, año, escorpio. Extremidad, calzado, pie. Codo, mano, muñeca. Te piden dónde hay esta relación de todo parte, parte todo, ¿no? Barquito. Barquito, así sin dudarla. A ver, vamos a ver. Muy bien, joven. La número 1 y la número 4, ¿no? Todas como parte del tiempo y estas como parte de una extremidad, ¿no? Del brazo. Pero Cáncer y Escorpio no son partes del año, ¿no? Sino que son clases de signos zodiacales. Ahí ni siquiera hay relación de parte a todo, sino que son clases de signos zodiacal. Y como son clases de, entonces Cáncer y Escorpio solo hay una relación de cohiponimia. Ni siquiera es relación de parte a todo, porque no son parte del año, sino que son clases de signos zodiacales, ¿no? A ver, Mercy, en voten, ¿por qué no hay paradigmática? No hay paradigmática porque los verbos significan cosas distintas. Votar de sufragar y votar de echar a la basura. Tienen que ser el mismo significado del verbo para que sea paradigmática. Y ahí el significado está variando, ¿no? Igual para extremidad, calzado, pie, ¿no? No es que el calzado no es parte del pie. Yo puedo decir que mi dedo es parte del pie, pero mi calzado no es una parte del pie, ¿no? Ahí no hay relación de parte a todo, por eso que marcaban barquito, ¿no? En el caso de realidad lingüística del Perú, no sé qué hora tenemos, y está para acá para ver la hora. Ah, 9:30.
A ver. Estamos a tiempo. Con respecto a realidad lingüística del Perú, ya cerramos ahí todo lo que tiene que ver con semántica. Hasta ahí he resuelto todas las preguntas que estaban en tu práctica de semántica, todas, ninguna se ha quedado sin resolver. Lo que sí faltaron, en este caso, fueron las primeras 15 preguntas de tu práctica, que son con respecto a realidad lingüística y origen del español. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente, joven. Vamos a priorizar, en este caso, la teoría. ¿Ya? Voy a priorizar la teoría, porque sin la teoría no vas a poder resolver las 15 primeras preguntas que están en tu práctica. Entonces, es lo que usted necesita. La otra opción es resolver la práctica, dar las claves, pero que usted lee en su compendio de lenguaje estos conceptos, pero no te lo recomiendo, porque si usted agarra, no sé, el compendio, no sé, de CEPRE San Marcos, ¿no? El bodoquito del lenguaje, y lo lee, en CEPRE la teoría es tan densa, o el de Lumbreras también, ¿no? Tan densa, que no vas a entender, pero ni papa. Bueno, al final, siga, ¿qué significa tal cosa? No entiendo, ¿no? No va a entender. ¿Por qué? Porque el lenguaje es bien denso. No te culpo, le culpo a la persona que escribió ese tipo de libro con un lenguaje bien denso, ¿no? Sí, chicos, a veces tu azulito falla, ¿no? El libro de Lumbreras, ¿no? Pero yo te pido, por favor, que te fíes del compendio teórico de CEPRE. ¿Ya? Debes tenerlo, sí o sí. Si no lo tienes a la mano, consíguelo, por favor. No puedes conseguir en los mercados, ¿no? Incluso, no sé si usted ha pasado por la Avenida del Sol, ¿no? Si no lo quiere tener yo te le recomiendo que tengas en físico, porque algunos no entran al celular o al internet, pero hay que tenerlo en físico y tenerlo en la mano, estar resolviendo cada rato a donde va, hasta en el baño tienes que llevarlo. Entonces, tenlo en físico. No cuesta más de 5 o 6, yo pagué 6 soles aquella vez por ese libro. Pero si tú vas por la Avenida del Sol, que es este es el paradero, que para San Carlos, te bajas en ese paradero San Carlos y le pides el libro en físico. Más o menos ya está muy lejos, pero que te vas tan lejos. Aquí nomás en San Carlos, pides el libro y te lo venden a 5 o 6 soles, más no. ¿No? También lo tienen en PDF. Yo, recomendación, te pido que lo tengas en físico para que lo puedas llevar a donde vayas. Así vayas en el carro, en el baño, estés durmiendo en físico. Porque en el físico puedes hacer apuntes también, ¿no? Entonces, si por ahí tienen un apunte que hacer alguna consulta, ¿no? Miss, esta pregunta, ¿cómo era? ¿No? Ya, encima del libro puede tomar apuntes, pero no se puede apuntar encima del PDF, ¿no? Si lo tienen por ahí en PDF, ya no importa en PDF, pero compártanlo, pero deben tenerlo, ¿no? Aún así, hay temas que son complejos, ¿no? Estación San Carlos del tren, por ahí. Sí, yo los tengo, pero bueno, yo vivo en San Juan del Lurigancho, no sé dónde vivieran ustedes. Si quieren, puede ir a Amazonas también. Y si el compañero lo tiene por ahí a la mano en PDF, ya en PDF que te lo comparta, no importa. Pero tienes que tenerlo. Es el compendio de lenguaje. Y el de literatura, si lo tiene ahí también, los dos ténganlo a la mano, los dos tienen que tener. ¿Ya? Ahí va a encontrar todo, pero sí, pues la teoría está bien densa, pues, ¿no? No se entiende casi nada. Los temas prácticos te van a servir, semántica, morfología, ya te va a servir para practicar, pero los temas densos como realidad lingüística, origen y evolución, ya ahí sí está muy resumido, entonces ya no lo va a entender ya. Entonces, por eso yo he colocado, en este caso, un resumen. Voy a colocar un resumen de estos dos temas y luego vamos a pasar a resolver las prácticas, si alcanzara. Si no me alcanzara el tiempo, chicos, porque el tiempo es justito para avanzar los dos temas, ¿no? Si no me alcanzara el tiempo, aparte de este PPT, a ver, voy a salir de acá, yo tengo un Word que preparé para ustedes, acá está, con las 15 primeras preguntas. Aquí está cada pregunta con su clave, ¿no? Y aquí en la solución he explicado por qué es esa clave y he colocado también un ejemplo práctico de cada concepto que te van pidiendo, ¿ya? Y así para las 15 preguntas que aparecen ahí, ¿no? Cada uno con su solución, ahí está. Solo hasta la pregunta número 15, y a partir de la 15 está sombreado en rojo, ¿ya? Todo lo que esté en rojo ya está en la PPT que trabajamos. Todas esas son las preguntas de semántica que ya resolvimos. Entonces, eso ya no lo vean. Solo hasta aquí, hasta la pregunta número 14 nada más.
Eso se lo voy a compartir a la Miss también por interno, para que usted pueda leer, si es que no me alcanzara el tiempo, las preguntas ya tengan también una justificación. ¿Ya? Entonces comenzamos, chicos. ¿Listos? Ya, ahora sí. Si tienen alguna consulta que hacer, por favor, al final de cada PPT. ¿Ya? Voy a presentar dos, uno de realidad y uno de origen del español. El primero es de origen, en este caso, de realidad lingüística del Perú. Datos que debes recordar. El país, nuestro país, se reconoce como un país multilingüe y pluricultural, porque tiene muchas culturas y muchas lenguas que conviven dentro de nuestra nación. Nuestra nación es una nación heterogénea, y como es heterogénea, sus lenguas también van a tener variantes, es decir, dialectos. En total, contamos con 19 familias lingüísticas y 48 lenguas vernáculas originarias. De esas 19 familias lingüísticas, solo 17 familias están en la selva y 2 son familias andinas. Entre las familias andinas tenemos, uno, la familia quechua, que tenía muchas más lenguas andinas, pero que hoy solo se conserva el quechua, el runasimi, con sus diferentes variantes, sureño, norteño, ribereño, pero el que más se usa y el que tiene mayor cantidad de hablantes es el quechua sureño, pero solo conserva la familia quechua una lengua, el quechua, y sus variantes. La segunda familia lingüística andina es la familia Aru. La familia Aru tiene 3 lenguas andinas. ¿Quiénes son las lenguas de la familia Aru? El aymara, en segundo lugar, porque el quechua es la lengua andina con mayor cantidad de hablantes. El segundo lugar lo ocupa el aymara, pero el aymara pertenece a otra familia como es la familia Aru. Tenemos el aymara, el cauqui y el jacar, ¿no? Y tanto la familia quechua como la familia Aru son familias andinas. El resto de familias son las familias amazónicas, las 17 familias amazónicas, de las cuales la más importante y la que tiene la mayor cantidad de hablantes es la familia arahuaca o arawak. Y esta familia arawak contiene a la lengua amazónica con la mayor cantidad de hablantes y más difundida en toda la selva peruana, como es el caso del Asháninca. Se dice que jurídicamente son idiomas del Perú, según la Constitución en el artículo 48, por eso dice jurídicamente para el Estado, son idiomas todos, según el orden y su cantidad de hablantes. El castellano, el quechua, el aymara y toda lengua aborigen donde también predomine. Eso dice el Estado, por eso dicen jurídicamente. Pero extralingüísticamente, especifico eso porque San Marcos ya lo preguntó, extralingüísticamente, eso le quiere decir que no tiene nada que ver con la lingüística, es una cuestión social. El castellano es percibido por la sociedad como si fuera una lengua de mayor prestigio por encima de las lenguas vernáculas. Y a esto se le da un nombre, se le conoce con el nombre de diglosia, entendiendo que la diglosia es usar otra lengua diferente de tu lengua materna por considerar que esta te da mayor prestigio social. Ahora, toda lengua tiene dialectos. Esto San Marcos también lo ha preguntado. Lo he visto en muchos libros de CEPRE, ¿no? Para colocar verdadero o falso. Dicen, existen lenguas que no tienen dialecto. Falso. Tenemos que afirmar que toda lengua tiene dialectos, porque una nación tiene un área geográfica heterogénea. Yo no podría decir, en el caso del Perú, por ejemplo, no podría decir que costa, sierra y selva, sus territorios son iguales, con la misma cultura, la misma ideología, las mismas costumbres. No, una nación es heterogénea, cada región tiene sus propias costumbres, su propia lengua, y cada lengua tiene sus propios dialectos. Entonces, si a mí me dicen, existen lenguas que no tienen dialecto, falso. Toda lengua va a presentar dialectos porque cada región es heterogénea. Es más, por ejemplo, en la costa hablamos castellano, pero no hablamos el mismo tipo de castellano. Hay castellano andino, castellano amazónico, castellano ribereño. Es más, ni siquiera hay un solo castellano en el Perú, ¿no? Hay diferentes tipos de castellano y eso se debe al contacto de lenguas. Entonces sería falso afirmar que existen lenguas que no tienen dialectos. Toda lengua tiene dialectos.
Lo que sí puedo afirmar es que no toda lengua tiene escritura, porque existen lenguas escritas, como el castellano, pero también tenemos lenguas orales, es decir, lenguas ágrafas, sin escritura. La mayoría de ellos son, por ejemplo, lenguas vernáculas. En la Amazonía peruana tenemos muchas lenguas, por ejemplo, ágrafas, que no tienen escritura. El quechua también es una lengua oral, que originalmente fue oral. Hoy sabemos que el quechua ya goza de un alfabeto y un diccionario. Ya hay diccionario quechua, ya hay alfabeto quechua, ya se está luchando porque se haga una lengua escrita, ¿no? Pero vamos a ver que el quechua, pues, originalmente fue una lengua oral. Ahora, dato muy importante y que también está en tu práctica dirigida. No confundir el término escritura con el término gramática. Porque si te dicen verdadero o falso, existen lenguas que no tienen gramática. El joven, sí, sí, verdadero, porque no hay escritura, pero escritura y gramática no significan lo mismo. Profe, ¿qué es entonces la gramática? Pues la gramática tiene dos grandes grupos. Necesito hacer esta especificación. Gramática descriptiva y gramática normativa. La gramática descriptiva está en cualquier lengua, escrita o oral, y la gramática normativa solo está en las lenguas escritas, que gozan de escritura. Por ejemplo, el castellano. ¿Para qué se usa la gramática normativa? Como dice su nombre, normar, imponer reglas. Coloca tilde aquí, mayúscula acá, signo de puntuación acá. Normar el uso correcto de la lengua. Por eso dicen gramática normativa. Y solo para las lenguas que gozan escritura. Ejemplo, el castellano. Pero existen lenguas ágrafas que no tienen escritura, pero que sí podrían tener una gramática. Tal vez no normativa, pero sí pueden tener una gramática descriptiva, porque toda lengua sí va a gozar de gramática descriptiva. Profe, ¿y de qué se encarga la gramática descriptiva? Cuando dices nombre, describir cómo usar tu lengua. Te enseña el funcionamiento de tu lengua. Por ejemplo, en el caso de los quechohablantes, tal vez ellos no tengan una escritura, ¿no? Originalmente no tengan escritura. O por ejemplo, una xánica o una persona amazónica con su lengua oral, ¿no? En este caso, aborigen. Tal vez no tenga escritura, pero esas personas se saben comunicar entre sí. Usan sustantivos, adjetivos, saben cómo funciona un verbo, forman oraciones simples, compuestas, hasta subordinadas, solo que no tienen idea de qué es una oración subordinada, porque ellos no tienen normativa, no tienen escritura, pero saben cómo funcionan sus palabras, porque aún así no tienen escritura. La pregunta es, ¿se comunican o no se comunican a través de oraciones? Y si se comunican con oraciones, saben cómo funciona un sustantivo, saben cómo funciona un verbo, saben para qué se usan los artículos, lo saben. Entonces, ellos saben el funcionamiento de su lengua. Lo que no saben es llevarlo a la escritura, ni las normas para escribir correctamente. Pero de que saben cómo funciona su lengua, lo saben. Entonces, podemos decir que toda lengua tiene gramática, toda lengua, ¿no? Al menos descriptiva lo va a tener. Pero lo que sí no tiene toda lengua es escritura. Y las lenguas que son escritas son las que gozan de gramática normativa. Entonces, en tu práctica decía, existen lenguas, verdadero o falso, existen lenguas que no tienen gramática. Para ti esa afirmación sería falso, porque toda lengua goza de gramática, al menos descriptiva, para ver el funcionamiento de su lengua, la va a tener. ¿Qué más, profe? Primero apareció la lengua oral y en segundo lugar aparece la escritura, ¿no? La lengua empieza siendo oral y al final se van creando pues los diccionarios, los alfabetos, ¿no? A ver, Valeria, hay lenguas que no tienen gramática normativa, claro. Las lenguas orales, por ejemplo. ¿Por qué no pueden tener normativa? Porque como no tienen escritura, no hay cómo decirle te falta la coma, aquí usa mayúscula, ¿no? No pueden normar ahí porque no hay escritura, ¿no? ¿Qué más? El castellano es la segunda lengua más hablada del mundo. El castellano derivó del latín vulgar, pero se dice que el castellano es una lengua romance. El castellano recibe y sigue recibiendo muchos préstamos lingüísticos, tanto de lenguas bárbaras, ¿no? También como de lenguas modernas, como por ejemplo el inglés.
Y toda palabra derivada del inglés se conoce con el nombre de anglicismo. Aquí he colocado todos los términos que tienen que ver con realidad lingüística, con su concepto práctico. Si usted se va a leer el compendio, por ejemplo, del lenguaje, va a ver que para cada concepto, ¿no?, hay una definición enorme, pues, ¿no?, con un lenguaje enrevesado. Lo que yo he hecho es resumirlo en una frase, para que usted al momento de repasar e ir al examen pueda memorizarlo más rápido, pues, ¿no? Concepto, frase, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es la lengua? La lengua es un sistema convencional de signos, ¿no? Sistema convencional de signos mentales, y tiene la característica de ser social. ¿Qué es el habla? El habla es el uso concreto del sistema. El habla es el uso de la lengua. ¿Qué es idioma? El idioma es la lengua oficial. ¿Y quién determina qué es lengua oficial? El Estado. ¿Qué cosa era el sociolecto? El sociolecto es una variante de la lengua, pero una variante de la lengua a nivel de estratos sociales. Por eso el nombre de sociolecto. Ahí aparecen los niveles de la lengua: superestándar, estándar, subestándar. ¿Qué cosa es el dialecto? El dialecto es la variación regional de una lengua. Es decir, la lengua varía según la región donde se usa. Así, por ejemplo, hay castellano andino, castellano amazónico. Además, la isoglosa, ¿qué cosa es una isoglosa? Una isoglosa no es otra cosa que la línea imaginaria que utilizan los lingüistas para diferenciar dialectos. Por ejemplo, yo digo, en esta zona se habla castellano andino y en esta zona castellano amazónico. Para diferenciar un dialecto 1 de un dialecto 2, el lingüista traza una isoglosa, que no es otra cosa que una línea imaginaria que diferencia dialectos, ¿no? Cognado. ¿Qué es un cognado? Un cognado son términos compartidos en más de una lengua, ¿no? Términos compartidos en lenguas distintas, y comparten estos términos porque derivan de la misma lengua madre. Por ejemplo, yo puedo tener el término vida del castellano, y en el italiano tenemos la palabra vita con la letra T, pero entre vida y vita no hay mucha diferencia, solo hay diferencia fonética, pero el término se parece mucho. Profe, ¿y por qué se parecen los términos del italiano con el castellano? Ah, porque el castellano, el italiano, el portugués, el francés, todas son lenguas hermanas que derivaron de la misma lengua madre, que es el latín vulgar. Y como todas derivaron del latín vulgar, todas son lenguas romances, todas son lenguas hermanas. Y como lenguas hermanas compartirán algunos términos. Esos términos compartidos se llaman cognados. Por ejemplo, en el castellano amor, ¿no? En el italiano amore, en el francés, por ejemplo, amour, pero se parecen bastante sus términos porque son lenguas hermanas, ¿no? Todas derivaron del latín vulgar. ¿Qué es un interlecto? Inter significa intermedio, lecto significa lengua, ¿no? Sí, la lengua hablada, más hablada hoy es el inglés. En segundo lugar lo ocupa el castellano, el tercer lugar el chino mandarín. Hace 10 años era al revés. El chino estaba segundo y el castellano tercero. Ahora el castellano es la segunda lengua más hablada en el mundo. Incluso mira que hasta en Filipinas se habla castellano, ¿no? En el caso del interlecto, inter significa intermedio, lecto significa lengua. Un interlecto es una lengua intermedia. ¿Cuándo se da esto? En un proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Por ejemplo, usted en primaria sabía hablar castellano, pero por primera vez comenzó a hablar una lengua nueva, como era el caso del inglés. Entonces decían, a ver, niños, los números en inglés, one, two, tres, ¿no? Y la miss te corregía, no, no, hijito, one no, one, así mi sí, one. Pasaban 5 minutos otra vez, one, ¿no? One table, ¿no? No, hijo, no, one table, ¿no? Así sí, miss, one table, y volvían a cometer el mismo error. Y eso se entiende porque estás en un proceso intermedio de aprendizaje, donde recién estás aprendiendo el castellano, recién estás pasando por un interlecto, una lengua intermedia de aprendizaje, y es normal que se cometan errores. Cuando usted postula a San Marcos, ingrese, haga su bachillerato, su maestría, su PhD, viaje a Estados Unidos, no sea conferencista mundial, y regrese después de 20 años al Perú para hacer trabajo social, usted no va a decir honetable, no, va a regresar hablando inglés a nivel nativo. Yo ni siquiera ya lo voy a entender. Entonces, usted ya abandonó su interlecto
y pasó a ser una persona bilingüe, entendiendo que el bilingüismo es el uso simultáneo y competente de las dos lenguas, ¿no? Entonces, abandona su intelecto para pasar a un proceso de bilingüismo. O sea que el intelecto no es una fase fija, ¿no? Que se puede superar en todo caso, y si se supera, se llega pues al bilingüismo, ¿no? ¿Qué cosa es el idiolecto? El idiolecto es la variación de tu lengua por razones muy particulares, edad, sexo, religión, profesión. Un niño puede decir, no sabo la respuesta, pero un joven como tú dirás, desconozco la respuesta maestra, ¿no? Entonces, según características particulares de la persona, puede cambiar tu lengua. A eso se conoce el idiolecto. El dialecto cambia la lengua por donde vives, ¿no? El sociolecto cambia la lengua por tu estrato social, pero el idiolecto cambia la lengua no por razones externas, sino por características propias, ¿no? Tuyas, ¿no? Por tu sexo, por tu edad, por tu religión, por tu profesión, ¿no? Por ejemplo, los abogados usan muchos latinismos, habeas corpus, ¿no? Habeas data, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que ahí aparece también un idiolecto. Y si yo uso palabras técnicas propias de mi profesión, a eso se conoce con el nombre de tecnolecto. El tecnolecto está dentro del idiolecto, ¿no? ¿Qué era la diglosia? Abandonar la lengua materna para usar otra de mayor prestigio social. Por ejemplo, ustedes, ¿no?, ya no usan castellano por usar el inglés. Cuando hacen su quizzes, ¿qué escriben? Yo veo que escriben ahí, go, 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 go. ¿Por qué no escriben vamos? ¿No? O cuando ponen sus estados de Facebook también, al costado ponen traducir para parecer más bacanes, más cool, ¿no? Están pasando por diglosia, ¿no? Consideran que el inglés los hace más prestigiosos. Y por último, la pureza lingüística. ¿Qué cosa es la pureza lingüística? Bueno, esto Samacos lo ha preguntado, por eso que lo he colocado ahí, hace unos 4 años atrás. Pureza lingüística es el intento que hace la RAE por resguardar el contacto de lenguas. ¿A qué me refiero con esto? Una lengua no puede frenar que ingresen préstamos lingüísticos. No puede frenar. Los préstamos por contacto de lenguas van a llegar. Pero la RAE no quiere que ingresen muchos préstamos. ¿Por qué? Porque eso contamina la pureza de tu lengua y cada vez usarás menos términos castellanos puros para usar más préstamos lingüísticos. Entonces, la tarea de RAE es resguardar ese contacto de lenguas y en este caso, si bien es cierto, no puede frenar que ingresen los préstamos, lo que sí puede hacer es, con los préstamos que ingresan, ir castellanizándolos. Por ejemplo, que ya no sea la palabra sándwich, sino que diga sándwich, ¿no? Así como watchman para watchman, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que hace RAE es castellanizar. La pregunta es, ¿para qué castellaniza? Para guardar la pureza lingüística. Así es, como volverlos nuestros, ¿no? Como volverlos, en este caso, más castellanos. Porque es una tarea, no nuestra, es una tarea de la RAE. Ahora, mira esta pregunta de examen de admisión. A ver, dice McLean, si en mi casa hablo quechua, pero en mi colegio castellano, eso es dialecto, claro. En este caso es dialecto, ¿no? Primero eres bilingüe, pero si tú hablas un castellano andino, sería tu dialecto. Esta fue una pregunta, por ejemplo, de admisión. Decía, durante el diálogo entre dos peruanos hispanohablantes, uno de procedencia andina y otro de procedencia amazónica, existen ciertas diferencias en la producción oral, pero eso no impide su satisfactoria comunicación. Entonces, esta particularidad define a qué tipo de proceso. Dice que hay dos hispanohablantes, ambos hablan castellano, pero diferentes castellanos, castellano andino, castellano amazónico. ¿Qué proceso será? Pues ustedes han marcado ahí, a ver su chat, han marcado dadito. Muy bien, variedades regionales de una misma lengua, es decir, es dialecto, por no decir otra cosa, ¿no? Aquí dice variedad cuyo prestigio social. Desde que usted lee prestigio social, usted al toque dice, profe, eso es concepto de diglosia, ¿no? Prestigio social, diglosia, profe, ¿no? Las variedades sociales de una misma, variedad social, profe, ese es sociolecto, no es dialecto, ¿no? Y aquí dice las variedades lingüísticas altamente discriminadas, ¿no? Pero aquí no dice que estos peruanos son discriminados, solo dicen que usan diferentes tipos de castellano. Más no dice nada que el Estado las discrimina, no dice nada de eso en el texto, ¿no? Las lenguas andinas son quechua, aymara, cauqui y jacaru.
¿Quién es Cooking? Instrúyeme, por favor. Me falta actualizarme. ¿Quién es Cooking? Me falta, chicos. Así como tampoco yo sabía qué cosa era tilín. Recién me entero qué cosa es tilín. Ah, así le dicen al quiz. Ya. Y la número 3, a ver, mira, este de acá, la número 3, es también una pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Una pregunta de examen de admisión. A ver, dice, el español del Perú presenta rasgos comunes y diferenciadores con otras variedades españolas panhispánicas. Establezca la relación entre ambas columnas teniendo en cuenta características del español peruano. O sea, te están diciendo en pocas palabras, el español que se habla en el Perú no es el mismo del que se habla en México o en Argentina. El español peruano tiene sus propias características. Entonces, aquí te han colocado 4 oraciones y tenías que relacionar las características del español peruano con los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que decía, Noelia todavía está media preocupada, pero estos son adverbios, debe ser medio preocupada, ¿no? Aquí se dio la flexión del adverbio, ¿no? El adverbio no se flexiona, pero es propio del español peruano. Su papá de mi amigo está hospitalizado, ¿no? Su papá de mi amigo, pero si es su papá, se supone que es de tu amigo. Ya para qué usar doble posesivo, redundancia, ¿no? Entonces aquí hay reiteración de posesivos, ¿no? Su brillante idea fue muy aplaudido en el aula, pero si es la idea, ¿cómo le voy a colocar masculino? Aquí no hay concordancia de género, ¿no? Entonces, discordancia nominal. ¿Deseas una tacita de cafecito o de gaseosita? Ahí hay reiteración o uso excesivo del diminutivo, y eso se debe por el contacto con el quechua. No se permite la flexión de adverbios, pero en el español peruano es muy común cometer esos errores. Es más, todas estas están mal escritas, ¿no? Aquí flexión del adverbio, mal, error, barbarismo. Aquí uso doble posesivo, redundancia, ¿no? Discordancia nominal. Profe, o sea que el español peruano está mal hablado. Sí, la mayoría del español peruano es mal hablado o mal escrito, ¿no? Está lleno de vicios del lenguaje. Ahí está. Y esto es lo que corresponde pues a origen y evolución del castellano, ¿no? Uy, son las 10, chicos. Ahora, en esta parte, ya, aquí me voy a quedar, pero aquí he colocado un recuento de lo que debes conocer por la evolución del castellano, ¿no? Cómo pasó de una etapa prerrománica a una etapa románica, ¿no? Y cómo luego el latín vulgar dio como resultado al castellano, ¿no? Ahí está. Esto de aquí que he colocado aquí, este recuadro, por favor, léelo en casa. Este recuadro es todas las lenguas romances que tenemos, todas. Léelas, por favor. Cuando te digan, tenemos una lista de lenguas romances, debes tener esta lista, al menos aprendida para el examen. Ya la coloqué para ti. Estos son los cambios que se dieron, por ejemplo, del latín al castellano. Lo puedes leer en casita. Y aquí he colocado sobre los préstamos lingüísticos. He colocado un ejemplo para cada caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de los préstamos, te he colocado ejemplos de arabismos, ejemplos de anglicismos, ejemplos también de barbarismos, ejemplos de americanismos, para que lo puedas leer con detenimiento. Ya lo lee en casita con un poquito más de tiempo, y ya puede corroborar también con el Word que les voy a mandar. ¿Listo? Nos vemos, chicos, cuídense.